¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nochecita, gentita bella. Un saludito para todos, un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Un saludito para ti, Edward, Álvaro, Luis, Raúl, Dan, Andy, Legoshi, Leopardo. ¿Quién más me falta? Eliseo, PvP Gamers. Muchas gracias por estar aquí, gentita. Gracias por dejar su gran like y sobre todo sigan compartiendo, gentita. ¿Cómo estás, Dinamite? Bienvenido, crack. Saludos, Tony. Dice: veo que son malas noticias. Ya vamos a ver qué es lo que ha sucedido, gentita bella. Por acá dice: se ve y se escucha bien. Perfecto. Eso es lo que les iba a preguntar primerito también. Y se ve y se escucha bien. Perfecto, gentita bella. Bienvenidos a Toshi. A todos, bienvenidos, gentita bella. Un saludito para todos. Dice: ¿qué tal, Tony? Espero que haya acción hoy. Hoy sí va a haber acción. Y disculpen, gente, que ando mal de la garganta. A veces me van a escuchar medio rara la voz. Ando medio irritada la garganta y parece que me voy a enfermar. Así que si me escuchan mal la voz, ya saben por qué es. Buenas noches, dice: hola, Tony. Buen título, dice, muy interesante. Lo bueno que me avisó Facebook. Ya veo, crack. Entonces, ahí lo vamos a dar con todo. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Y ahora sí, verán. Nos prestaron otra cuenta. Ya saben que usualmente pues estamos pidiendo cuentas para que nos ayuden con la transmisión en el tema del Super Barren, el Barren LAN épico, porque es muy complicado hacer como es los Barrens con cuentas de otros suscriptores, ¿no? Entonces la cuenta de Fabián ahora está luchando y por ende no podía entrar en esa cuenta, así que otro usuario me prestó la cuenta. En este caso, gente, la nueva cuenta sí no les voy a poder mostrar a detalle qué es lo que tiene o qué cuenta es, para mantener la discreción y así podamos disfrutar más de la cuenta, ¿vale? Para que tengan en cuenta. ¿Cómo están? Bienvenidos, gentita bella. Dice: ¿cómo fue este jueves? Dice, de incubación, Tony. Me fue más o menos, crack. No me salió cosas chéveres, pero ahí vamos. Buenas, Tony, ¿cómo va todo? ¿Vamos todo bien, crazy? Aquí, como les digo, un poco enfermo ya. Dice: tómate jugo con limón y miel, dice por acá. Vale, voy a tener que tomar. Dice: tienes voz de locutor de radio, dice por acá. Que va, gente. Dice: toma un poco de ligamasa para esa garganta, dice por acá. Muy buena, tienen razón. Hola, Tony, dice Charlie, las notificaciones no me avisan, dice. Lo bueno es que me llamaron, fue de Coy, dice. Gracias por avisarme. Ah, vale. Gracias, gentita bella, por el apoyo, bienvenidos. Dice: o tal vez tendrás la voz del padrino de la mafia, dice por acá. Ahora sí, de una vez, gentita, vamos a la batalla para ponerles en contexto qué es lo que ha sucedido hasta ahora. Y sobre todo se vienen buenas peleas. Verán, para ponerles en contexto, hace no mucho tiempo, sino que hemos estado haciendo transmisiones casi seguidas. Solo que ahora no hemos estado haciendo transmisiones cada día desde que hemos empezado el Barren LAN. Más o menos desde que han empezado ya los conflictos. Ahora podemos ver que los conflictos, en este caso de la zona media del árbol, han estado aumentando. Y por ende, ya saben que el equipo azul ha tenido una dominación mucho mayor frente al campamento rojo. En este caso el campamento azul está dominando muchísimo. Como ven, la alianza TIC ya ha avanzado hasta por acá arriba y ha tomado ya un túnel. Y está haciendo retroceder a la alianza de Yoito. Miren cómo está haciendo retroceder. Eso significa que más adelante pues harán que la alianza de Yoito en sí totalmente logren hacerla retroceder, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Kachi, ¿cómo estás? Bienvenido. JC, ¿cómo están? Dice: saludos, tómate unas tequilas con sal, dice por acá. Y limón y verás cómo se te alía la garganta, dice por acá. Es que a los tiempos que no me he enfermado, para decirles, gentita, yo no me enfermo casi seguido, tal vez unas dos, tres veces por año, tal vez, pero es muy raro que me enferme. Pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo están, gentita bella? Bienvenidos a todos. Entonces, para ponerles en contexto, ya saben, el equipo azul ha estado dominando. En este caso, verán, yo no sabía de esto, pero Soul me puso en contexto. ¿Cómo estás, Jax? Bienvenidos. Gabriel, un saludito para ustedes. Me dijo que habían tenido el equipo azul había hecho obviamente las tres alianzas. Se habían puesto, como decirles, un tratado en el cual no se debía atacar o debían dejar que siga avanzando el equipo azul tranquilamente sin molestarles.
o que tal vez no impidieran el paso del equipo azul para seguir con las estructuras, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo estás, Ante Antoine? Bienvenido. Ya debe estar con las multicuentas aquí el Antoine. Gracias, crack, por estar aquí. Entonces, básicamente parece ser que la Alianza de Robot pidió que no destruyeran la maravilla. No sé esto, aquellos jugadores verán, esto sí me gustaría que me digan. ¿La destrucción de la maravilla se puede detener antes de que se complete? Nagato, ¿cómo estás? Bienvenido. Tony, ¿cuánto crees que tenga que gastar de recursos para sacar las T8 recién saqué las T7? Darso, son bastantes, te diría. No tengo la estimación, pero sí es mucho. Entre más, podría decirte, entre más granjitas tengas y más recursos puedas obtener, mucho mejor. El tema ya no son los recursos, sino los aceleradores, crack. Tony dice, a mí me tocó la isla con unos muy fuertes como Robot. ¿En serio, Gabriel? Uf. Entonces hay gente parecida a estos niveles entonces. Dice, ¿se puede detener? Sí se puede detener. Vale, entiendo. Listo. Entonces, si se puede detener, parece ser que BMS no quiere dar la maravilla. Por ende, Soul me dijo que BMS rompió el tratado que tenían. Y por ende, se viene una guerra y una masacre total. Aquí ya no va a haber contemplaciones. A como pinta esto, gentita. Van a seguir haciendo agrupaciones, van a seguir peleando. Ustedes saben que la Alianza de Robot, una vez se organiza y se pone un objetivo, no paran hasta gastar la última hormiga, incluyendo los más fuertes de la agrupación, para que lo tengan en cuenta. Así que en este caso, pues podemos ver a jugadores fuertes de parte de CTLS igualmente, defendiendo la torre. Desde el reinicio han estado peleando, gentita. Estamos hablando que ya ha pasado 1 hora después del reinicio. Y estamos haciendo transmisión hace 10 minutos ya, para que lo tengan en cuenta. Dice Tony, ayer abrí los huevos de temporada y me salió la cristal. ¿En serio, Jax? Muy buena. Por acá dice, sí tenía el dinosaurio nivel 87. ¿Qué va, Gabriel? Ahí sí no te creo ya. Hasta ahorita ningún jugador de los más potentes tiene Insectos 87 todavía. Máximo hasta donde yo he visto nivel 79 y ahí los más pay to win se quedan ahí. Mano, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien, aquí un poco enfermo, irritada la garganta, así que perdonen si es que a veces me van a escuchar rara la voz o que a veces me salga un gallo por ahí. Bienvenidos, gentita bella. Aquí, como estamos viendo, CTLS está defendiendo el ataque consecutivo que está haciendo Cole. En este caso, vemos a los jugadores insignia. Aquí estaba Capal, no sé a dónde se movió. Capal estaba en esta posición de aquí. Y acá vemos a Robot. Robot obviamente sigue presionando y ha estado aumentando un poco de kills. Ahorita va por los 9.3 más o menos de kills. Si es que quieren ver el top de kills, gente, me dicen para poder tapar la información, porque les digo que debo encubrir un poco el tema de la confidencialidad de la cuenta, ¿no? Dice, estoy bien también, qué bueno, me alegro mucho que todos estén bien, gentita bella. Dice, hola Tony, acabo de llegar, contexto rápido. Verán, como ya han visto, el campamento azul ha dominado demasiado frente al campamento rojo, ha avanzado muy bien. Ahora lo que les hace falta es sacar a BMS de la zona del árbol. Lo van a conseguir a futuro, pero los de BMS al inicio, gente, sabíamos que, bueno, yo no sabía todavía, pero Soul nos puso en contacto, en contexto de que había un tratado en el cual no respetó BMS ese tratado. Entonces, al no respetar ese tratado, pues el campamento azul, obviamente, si no se respetan las cosas que se han puesto de acuerdo, viene la guerra. En este caso, pues ya se coordinaron tanto 1LC como 1LC, la alianza de TIC y la alianza de Cole, los tres que conforman el campamento azul no van a tener piedad y van a seguir avanzando y van a, obviamente, a seguir haciendo su matanza, que usualmente va a ser por consecuencia de aumentar sus kills, ¿no? En este caso, 1LC, si no me equivoco, estaba avanzando por aquí, porque 1LC ya está en la zona del árbol. Va a seguir avanzando. Después del reinicio les vi tomando estas partes de acá, pero parece ser que deben estar en otro lado por ahora. Déjenme ver, creo que deben estar en otro lado, luchando. ¿O en qué parte estarán? ¿Estarán construyendo algo? Porque en este caso, 1LC,
la alianza de TIG obviamente está avanzando por acá. La alianza de TIG estaba... ¿Por dónde estaba? Por acá estaba la alianza de TIG. Miren, la alianza de TIG ya tomó esta estructura que era parte de BMS. Por ahora están destruyendo esta torre de acá. BMS no está activo ahora, no hay jugadores por parte de BMS. Y ahora es el turno de la alianza de robot. Entonces en este caso están destruyendo esta torre de aquí. Por ende, por no respetar el tratado, obviamente se vienen los problemas. Y por tal razón es que usualmente vienen estos conflictos. A la final, esto es muy bueno para el campamento azul. ¿Listo? Esto es muy bueno porque así farmean más kills, igualan el tema de los puntos de competencia. Lo malo es que el campamento rojo no, o parece ser que no va a tener posibilidad de llegar al árbol. Eso es lo malo, gentita. Entonces, al ver esto, gentita, es como que... y no va a haber chances de que lleguen al árbol, pues van a tratar de luchar aquí. Por ende, BMS no se va a dar por vencido. Trató de no respetar el tratado, así que la consecuencia es esta. Van a ir a por todas, gentita bella. Frank, gracias por esas membresías. Qué crack el buen Frank. Qué crack. Le tocó por ahí a Jonathan y JC. Miren las membresías. Qué crack. Bienvenidos, gentita bella. Dice Tony, ¿qué pasó? ¿Qué tratado se rompió? Es que al inicio habían tenido un tratado, gentita. Y usualmente, pues, cuando tú no respetas algo que ya dijiste o se pusieron de acuerdo, pues, obviamente viene la guerra. Es así en todo, gentita. Así que, en este caso, estamos viendo ya la confrontación. BMS no está activo, pero usualmente BMS deja como torres al azar para que un poco se retarde el progreso de los usuarios que van avanzando, ¿no? En este caso podemos ver a un jugador de BMS, miren, posicionarse por acá. Parece ser que va a defender. Van a llegar aquí poquito a poquito los jugadores, pero no veo todos los jugadores de CTLS, solo hay algunos. Pero aquí tenemos al jugador, obviamente el lobito de CTLS, que es un jugador muy potente. Y obviamente aquí se puede hacer unas buenas kills. El tema aquí a considerar es que no veo a Capal, aquí veo solo a Robot. Desde un inicio sí estaba Robot, desde un inicio sí estaba Capal. Pero al parecer se fue. ¿A dónde se iría, gente? Estaban primeritos, parece ser que debe estar ocupado. Devani, ¿cómo estás? Bienvenidos, gentita bella. Alberto, ¿cómo están, gentita bellas? Por acá dice el chisme bien detallado, porfa. Verán, para los que van llegando y ponerles en contexto. El tema es que desde un inicio, yo esto no sabía, pero Saúl me lo dijo. Habían tenido un tratado con BMS, obviamente en sí con el campamento rojo, ¿vale? En el cual obviamente iban a detener la destrucción de esta maravilla, gente. Para que obviamente el campamento azul llegara y la tomara. Y imagino que una vez llegaban hasta aquí iban a parar. No sé muy bien cómo era el mismo hecho de la traición en este caso de romper el tratado. Pero hasta ahora parece ser que BMS no va a detener la destrucción de esta maravilla, gentita. Entonces, por ende, están obviamente no respetando el tratado que dijeron que sí iban a detenerla. Entonces, por no detener esta maravilla, gente, ya rompieron ese tratado. Al igual ya empezaron igualmente la guerrita en esta parte de acá. Aquí vemos a Robot con este skin que se ha puesto este skin que se ve muy chévere ahí con la estrella. Van a seguir avanzando. Como les digo, el campamento azul una vez ve que hay cosas negativas en las cuales no se respetan lo que dicen o se ponen de acuerdo, pues estas son las situaciones y así van a seguir avanzando. No van a dejar de aquí en adelante, pues vamos a ver que si la victoria es inminente para el campamento azul. Es inminente, van a seguir avanzando. Igualmente, miren, Yoito estaba por aquí. Lo han hecho retroceder, han destruido muchas torres. Parece ser que Yoito no ha puesto, podríamos decir, no ha puesto una traba para que sigan en el progreso de seguir avanzando. Parece ser que Yoito ya se ha alejado. Y ahorita BMS y CTLS son las que están luchando por ahora. No sé si más adelante la alianza de Yoito quiera luchar. Más adelante, quién sabe. Pero por ahora la alianza de Robot está presionando. Y poco a poco van a llegar los de BMS también. Miren, ya se van a ir posicionando. Así que se viene una pequeña, no tan pequeña, pero una muy buena pelea. Por acá dice, al inicio creí que los rojos serían los ganadores. Exacto, Fernando. A veces los papeles cambian y es una cosa media extraña. Es una cosa que a veces no concuerda, pero ya saben que al final es un trabajo en equipo. Si tú no trabajas en equipo con las demás alianzas, por ende,
El Barren LAN está hecho para eso. Y lastimosamente, aunque el equipo rojo haya tenido ventaja desde un inicio, pues no supieron aprovecharlo. Y sobre todo más adelante se ve quién por buenas relaciones, buena administración, buenas estrategias, se nota y se ve más o menos quién puede avanzar. Eso sí, gentita, en ZLS hay jugadores muy fuertes. Podríamos decir que en ZLS hay por lo menos 5 jugadores a nivel de robot, en estadísticas y todo, gentita. Así que va a estar ahí peligrosito. Verán, les voy a mostrar las kills que llevan. Pero como les dije, voy a tapar el tema de la información de la cuenta. Voy a taparla así un momento. Voy acá para que no se vea qué nombre tiene y todo. Y la voy a mostrar otra vez. Listo. Miren, el tema de las kills van así. Robot ya va con 9.3, gente. Dice, hola Tony, se te extrañaba. Dale, Anis, yo también los extrañaba. Ando un poco irritada la garganta, gente. Si me escuchan un poco mal, espero que me perdonen. Ando un poco mal la garganta, así que ando un poco irritada. Si es que a veces me escuchan un poco rara la voz, ¿no? Parece que me voy a enfermar, gentita. Dice, ¿quién es el equipo que quiere romper la maravilla? El equipo que quiere romper la maravilla es la alianza de BMS. Entonces, en este caso, como no quieren parar la destrucción, pues es inminente la lucha. Y lo que va a hacer Robot es presionarles hasta que lleguen a la maravilla, que es lo único que se puede hacer. Dice, ese mapa es solo de la guerra de alianzas, dice, o es de todo el servidor. No. Verás, te podría decir, este es un evento aparte del servidor en el cual tú vayas a empezar una cuenta. Son cosas muy diferentes, para que tengan en cuenta. Verás, cuando tú empiezas una cuenta, empiezas en un servidor normal y vas avanzando tranquilamente. Avanzas tranquilamente, creces y una vez el servidor está apto, llega este evento que estás viendo a continuación en el que estamos. Y aparece un nuevo mapa que te envían a un nuevo servidor donde te agrupan con varias alianzas para que luches por objetivos. Eso es más adelante, pero por ahora concéntrate cuando vayas creciendo. Por acá dice Robot con 10G y yo apenas con 130, dice por acá. No, todavía tiene 9.3. Pero lo que sobra del Barren, así como BMS va a seguir presionando, sin duda, gentita, va a llegar a los 10G. Estamos viendo de que este jugador, obviamente Cloudcat, que todos ya lo conocen y se ha hecho popular, pues de aquí en adelante no va a dejar que igualmente Robot siga avanzando, porque ese es el objetivo en este caso del Barren. Que parar un poco a la final, si el campamento rojo no va a ganar, por lo menos dar la última pelea, ¿no? Que es lo más importante. Dice Tony, muestra los puntos de competición del equipo azul, dice por acá. Ya les voy a mostrar. Estos son las kills que han hecho en total, para que lo tengan en cuenta. Han avanzado muy bien, miren, 9, 7, 7, 7. Y hay 1, 2, 3 jugadores con 7. Este jugador Cloudcat ya va a entrar a los 8G. Muy buenas kills que se ha farmeado acá. Aquí estamos viendo el lobito de ZLS igualmente. Y aquí estamos viendo los jugadores insignia de la alianza ZLS. Que de igual forma son jugadores muy fuertes. Jugadores que apenas sale un insecto se lo sacan. Así que cuidadito ahí. Y esos 10G son solo de temporada, ¿que no? Sí. Estos solo son... Esto es lo que ha hecho solo en la temporada. Exacto, Legoshi. Solo es lo que ha hecho en la temporada. O sea, imagínate, desde que empezó el Barren LAN se ha hecho 9G de kills. Entonces va a entrar a los 10 también, quién sabe. Entonces vamos a verlo de aquí en adelante. Las kills de la... vamos acá al honor. En el honor todavía Joito ya van 146, miren. Luego sigue Tic y BMS. Están presionando muy bien, para que tengan en cuenta. Dice, tienen que pelear hasta el último, dice. Si no, ¿qué chiste tiene, no? Exacto. Dice, yo siempre confío en Robot, dice. Por eso es el jugador más reconocido del juego, exacto. Tiene una muy buena comunidad. Nixon, ¿cómo estás? Bienvenido. Allison, un saludito para ustedes. Exacto, al final van a tener que luchar hasta el final. Este jugador no va a parar, va a seguir luchando una tras otra. Como ven, en puntos de honor significa los nodos que han tomado hasta ahora. Y han tomado varios nodos. Tú llegas a los 100.000 de honor, ya es suficiente y reclamas todas las recompensas. Lautaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, luego de esto podemos ver la influencia. No veamos la influencia, más bien el total de kills que han hecho en la alianza. Por ejemplo, miren, aquí está Tig. Tig y ZLS van dominando el top. Están casi parejitos, miren. Parejitos. Ahorita ZLS va con un poco más de kills, supera a Tig, para que lo tengan en cuenta. De ahí sigue Cole, BMS, la alianza de Joito y 1LC, para que lo vean.
Dejen tomar agüita, gente. Por acá dice Tony, llevo 600 millones de arenas gastados, dice. Miré a la playa a conseguir más. Como que así fuera de fácil, ¿no? Dice, me salió muerte hoy, dice, con un huevo gratis. 6 meses esperando. Muy buena, crack. Buena, buena. Esperen, esperen. Antes de volver, voy a tapar la pantallita para que no se vea la información del jugador y listo. Perfecto. Ya estamos de vuelta. En este caso, la alianza de ZLS no va a dejar que la alianza de Robot siga avanzando. Y posiblemente vaya a haber una traba potente aquí. Estamos viendo que están frenando el progreso. Muy buena, una muy buena agrupación por parte de la alianza de Cole. Y están agrupando de mejor manera. Aquí no veo a Capal, es la cosa. Denantes sí estaba, pero parece ser que se fue. Acá está, miren, Capal. Está por acá Capal, parece que se desconectó, pero van a seguir avanzando. Está muy buena. Ahorita Robot, verán, desde un inicio, cuando empezó el reinicio estaba Capal primero atacando. Pero no estaba Robot. Ahora está Robot y se desconecta Capal. Ahorita más o menos vamos a ver un enfrentamiento. Miren, la alianza de BMS se va a preparar por un posible enfrentamiento que se pueda llegar. Se han puesto escudo aquí, gente, para tapar estos espacios y así dificultar un poco el avance de la alianza de Robot. Ahorita podríamos decir que Robot se va a enfrentar 2 versus 1, porque en esta zona es 2 versus 1. A menos de que los de TIC puedan avanzar también, pero muy difícil. Hasta que logren llegar a una hojita más temprana, no hay ninguna hoja. Más bien tocará tomar un transportador, ¿será que habrá? Bueno, veamos cómo se desenvuelve. Por ahora Robot tendrá un enfrentamiento muy fuerte entre estas dos alianzas. Veamos cuántas kills se hace. ¿Cuántas kills se hace? Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, vamos a chequear eso. Vamos a chequear eso. ¿Qué está pasando aquí? Ha sido perfecto. Ahora sí, ya han llegado algunos jugadores. Se están posicionando. Van a seguir haciendo agrupaciones. Por ahora lo mejor es hacer agrupaciones, gente. Por acá dice Tony, ¿cuántas estrellas debe tener un insecto para que tenga un ayudante? Debe tener 8. Y el insecto que va a ayudar también debe tener 8. En resumen, los dos insectos deben estar en 8 estrellas. ¿Cómo estás, Deat? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Por acá dice, ayer decidí crearme una granja. Yo antes tenía 6, pero la abandoné. Porque me gastaba tiempo y las dejé en la esquina del server. Y bueno, la pensé y creé otra. Ya veo, Lautaur. Es que las granjas al final sí te ayudan. Son necesarias si quieres crecer rápido, obviamente. Uruguayo, ¿cómo estás? Bienvenido, un saludito para ti, crack. Miren cómo van avanzando. En este caso vamos a ver este jugador. Este jugador yo le vi que ya tenía el nuevo insecto. Este jugador ya tenía el nuevo insecto. Y ya lo tenía más o menos ya en buen nivel. Miren, ahí van haciendo, va mandando la agrupación para que siga atacando. Tony, porfa, los puntos de competición. Ah, listo, listo, sí tienen razón. Ahorita voy, puntos de competición. Ahí van, gentita. Van 506 millones versus 513. Por ahora el equipo rojo tiene un poco más de ventaja. ¿Cómo estás, Irra? Bienvenido, crack. Dice, ¿qué onda, bro? Dice, tarde, pero ya estamos aquí. Más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Así que bienvenido, crack. Muy buena ahí. Perdonen, gente, si a veces me escuchan mal la voz. Y bueno, ya les expliqué por qué razón ando mal de la voz. Porque ando un poco irritado. Parece que me voy a enfermar, gentita. Así que si es que me escuchan algo raro, ya saben. Ya saben por qué es. Tal vez verán, vamos a hacer transmisión hoy y en la mañana también podríamos hacerlo. Porque a como pinta esto, BMS más bien se puede activar casi en la mañana. Entonces yo tendría tiempo. Ahorita en esta semana voy a tener un poco más de tiempo. Un poquito más de tiempo para hacer más transmisiones más seguido. Así para disfrutar de esta batalla épica. Que usualmente pues no podemos disfrutarla de la mejor manera. Así que ahí le vamos con todo, gentita bella. Dice mi gente, mi gente no. Dice mi mente aún no comprende un Godzilla en un juego de hormigas. Tienes razón. Yo como he visto tantos Godzilla ya me he acostumbrado. Qué crack el buen Frank. Y le tocó a Deat. Y le tocó a Deat la membresía. Miren. Y renovó la membresía a Deat. Dice, ¿puedes enseñar el duelo de la gloria? Ay, sí, no, Nano. Ahí sí te quedo mal. Es que si enseño el duelo de la gloria,
voy a filtrar información en qué alianza. Bueno, ya saben en qué alianza estoy. Pero no quiero que sepan qué cuenta es esta porque es para mantener la discreción. Así que ahí les quedo mal, gentita. Así que los que se hacen miembros del canal no se olviden escribirme por Discord para que ustedes participen por el sorteo que se viene el siguiente mes. Gente, les digo una cosa. Les digo una cosita. El siguiente mes, ¿cuántos paquetes de insectos ustedes creen que se va a hacer? Yo les dije que ya estaban asegurados 8 paquetes. ¿Cuántos paquetes creen, gentita? ¿Cuántos paquetes creen que han aumentado ya? ¿Cuántos paquetes creen que han aumentado ya? Estamos hablando de los paquetes de $25, los mensuales, gente. Si tú quieres participar, adelante, crack. Ni pagando mucho por una membresía puedes participar de un paquete. Bueno, no, el siguiente mes no va a ser solo un paquete. Asegurado ya hay 8 paquetes. Así que para que tengan en cuenta. Por acá dicen 10, dicen por ahí. 10 paquetes dicen por acá. Tony, acabo de sacar mi Cincidela, ¿en serio? Si alguien tenía la duda en cuánto lo pueden sacar, yo lo saqué en $293, ya veo. Algunos se sacaron en 350, 400, así sucesivamente. Sí han adivinado, gente. No son 15, 15 ya es mucho. Son 10 paquetes de insectos, gente. Son 10 paquetes ya. Estamos hablando un sorteo de 2, 4, 6, 8, 10. Son $250 en premios, gente. Es lo que se ha reunido hasta ahora, gente. $250 en paquetes de insectos. ¿Cómo les quedó el ojo, gente? Son 10 paquetes de insectos, para que lo tengan en cuenta. Así que los que se hacen miembros del canal pueden participar por eso. Si tienen suerte, imagínense, se pueden sacar. Muchas gracias, Asa, por hacerte miembros del canal. Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Y un avispón. Dice por acá. Cierto, verán. Ahorita con lo que ya se reunió son $250. Con esos $250 se podría sacarte. Hasta alguien podría sacarse un avispón ya. Por acá dice, ¿tienes una cuenta de BMS? No, es otra cuenta, gentita, por ahora. Pero estoy en el campamento rojo en este caso, en esta cuenta. Gracias por el apoyo. No se olviden, los que se hagan miembros, me escriben por Discord para estar atentos, ¿vale? ¿Cómo estás, Wilmar? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. El buen Sas aquí ya estrenando los emojis, gentita. Ya saben los beneficios también. Si te haces miembro del canal, puedes spamear emojis también. Muy buenos. Sí, CTLS se fue, miren. Al parecer ya no quieren pelear. Estaba el jugador fuerte, pero parece ser que se fueron. ¿O qué es lo que decidieron? Por ahora parece, o lo que pinta, gentita, es que va a haber problemas ya. Una vez se destruya esto, van a empezar a dominar un poco más. Y va a ser inminente que sigan avanzando, sin duda. Para llegar a la maravilla no queda mucho, miren. No queda ni mucho. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, un saludito para ustedes, gentita bella, ¿cómo están? Dice, ya soy miembro, dice, pero no tengo Discord. ¿Participo igual en el sorteo? Sí, igual participas. Solo que les digo que me hablen por Discord para añadirles al grupo de WhatsApp. Solo por eso nomás. Pero de si no quieres estar dentro del grupo de Discord o dentro del grupo de WhatsApp, no hay problema. Como tú ya tienes la insignia, participas. Solo ten en cuenta que cuando se haga el sorteo esté la membresía activa nada más. Por acá dice, yo me gané la membresía, exacto. Gracias, Búho, gracias por suscribirte, crack. No te olvides escribirme por Discord. No se olviden escribirme por Discord para que puedan ganar el sorteito. Imagínense si pueden ganarse. Por acá dice Tony, ¿por qué no un insecto pay to win y los demás en paquetes? Es que verás, también puede ser, pero sería un insecto pay to win de la primera generación. En ese caso sería un insecto pay to win de la primera generación que vale $150 y serían $100 en paquetes de insectos, podría ser también, como ustedes quieran también. Pero para que haya más, yo lo hago así para que haya más, podríamos decir, más recompensas. Y imagínate, con $150 posiblemente pueden ganar más personas. Y estamos hablando de 10 paquetes de insectos que 10 personas podrían ganar.
Tony, ¿qué formación dice? ¿Qué formación es mejor? ¿Arqueada, diente, gigante y muerte? Sí, artes. Esa es una muy buena formación. Hasta ahora, cuando tú vas empezando, va muy bien. Por acá dice, yo me lo saqué en $375 el insecto, pero tuve suerte de ganar 16 de los insectos naranjas de nivel 1 y 2. Ya veo, Christopher, muy buena. Muy buena. Es que los insectos, como les digo, sí es un poco complicadito. Te limita mucho. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos el insecto pay to win, sería un insecto pay to win. Y serían 4 paquetes de insectos nada más. Y serían 4 paquetes de insectos, gentita. Por acá dice Legoshi, los regañaron por prestarte la cuenta para que transmitieras. No, Legoshi, verás, te pongo en contexto, verás, Legoshi. La cuenta que está en la alianza de Yoito, que es el otro Fabián, lastimosamente ese jugador no me quiere prestar la cuenta. Listo, entonces yo tampoco le voy a obligar para que me preste. Es así, gentita. El jugador que está en la alianza de Robot, ahorita está en lucha. Y por ende, yo no le voy a decir no luches y préstame la cuenta. Entonces, lastimosamente, pues, uno está en lucha y el otro no me quiere prestar la cuenta. Opté por que me prestaran otra. Y por ahora, pues, tenemos esta de aquí, gentita. Por ahora tenemos esta de aquí, gentita. Dice Tony, deberían meter una escolopendra, dice por acá. También es muy buena idea, Alejandro. Tienes razón, tienes razón. Por acá dice Tony, a mí me sirve lo que sea. Dice, no he gastado ni un peso, ya veo. Si es que ganas, crack, a la final es así. Perdóname, Legoshi, por no responderte a tiempo, crack. Es que a veces me demoro en responder las preguntas. Se me pasa, se me pasa. Por acá dice, me conformo con ganarme algo, dice por acá. Dice, muestra el duelo de gloria si quieres. ¿En serio, Legoshi? Seguro, crack. Es que me vaya a dar cosas de que te manden al rango 0. Porque usualmente en la alianza de Yoito es medio complicado. Dice Tony, estoy en duda. Tengo carmesí con 4 estrellas y chinche a 2. ¿Me conviene intercambiar las estrellas o la dejo así? Es para PvE. Tengo una duda. ¿Tengo carmesí con 4 estrellas o y chinche a 2 estrellas? ¿Me conviene Sí, te conviene mucho, Ariel. La chinche se hace más daño que la carmesí. Por ahora, miren. Están avanzando bien. Ya se plantaron. Ya destruyeron la torre. Quedaba muy poco para destruirse la torre. Pero ya saben, como hay rango de construcción de las torres por la parte de BMS, les están haciendo retroceder un poquito a la alianza de Robot. Y van a hacer se va a hacer un poco dificultoso esta parte. Por acá dice, yo digo un insecto pay to win y lo demás en paquetes porque daría más auge. No lo sé, crack. Puede ser también, puede ser. Voy a hacer, ¿cómo es esto? Voy a hacer una encuesta. El día del sorteo vamos a hacer una encuesta y ahí decidimos qué quieren ustedes. Ahí hacemos la encuesta. Por acá dice Tony, dijiste que mostrarías el daño de robot en Pangolín y no lo has mostrado. Beating, por ahora no lo puedo mostrar porque estoy en otra cuenta. Si estamos en la cuenta de Fabián, ahí les puedo mostrar. Sí lo mostré la otra vez, Beating, solo que me imagino que no estuviste en ese momento. Por acá dice, evitemos mejor, dice por acá. Sí, sí. Por ahora no voy a mostrar el duelo de reinas y esas cositas para, como les digo, mantener a discreción esta cuenta. Y si la mantenemos a discreción, hasta nos puede seguir prestando la cuentita que nos prestaron, obviamente, valga la redundancia. Dice Tony, múdate a la alianza de Robot, dice. Él te recibe con los brazos abiertos. Verás, Frank, les voy a contar algo. No sé si Soul estará en la transmisión. Gracias a Soul, él coordinó todo para que me dieran una cuenta. Pero esa cuenta está en el servidor en el cual está Robot, básicamente. Entonces, una vez Robot vuelva al servidor, me van a permitir ingresar con esa cuenta a su alianza. Y ahí sí transmitir sin problemas el Barrenland en el que se va a inscribir el siguiente periodo. Porque ahorita ya en este periodo sí o sí el Barrenland van a ganar el equipo azul. Eso sí, sin duda. A menos que suceda un milagro.
y pueda que CTLS y la alianza de Joito y los de BMS hicieran un milagro y les presionaran y les empataran. Pero como pinta esto, quién sabe, ¿no? Puedo que esté hablando de más también, quién sabe, pero por ahora digo que tal vez el campamento azul tiene las de ganar ahora. Y gracias a Azul que me ayudó con ese proceso, me van a dar una cuenta para ir a ese servidor. No puedo con mi cuenta principal irme al servidor de robot lastimosamente porque estoy muy lejos del rango. Solo me permite migrar hasta el 300 lastimosamente. Dice, sí, no pasa nada, crack, te comprendo. Dale, Legoshi, te agradezco mucho, crack. Y es que a veces se me pasa. Y ahorita que ando un poco enfermo, gente, me duele la garganta. A veces me estaba doliendo la cabeza. Ahora ya no me duele la cabeza, pero me estaba doliendo, gente. Por eso le digo que parece que me voy a enfermar. Dice, alguien que me diga eso del sorteo que recién entré. Ah, Brian, verán, los que quieran participar del sorteo tienen que hacerse miembros del canal. Hay una suscriptora que va a patrocinar un sorteo, gentita. Va a patrocinar un sorteo que ya les voy a decir cómo va a ser. Pero para todos los suscriptores del canal. No solo va a ser para los miembros, ¿vale? Va a ser para todos los suscriptores. Igualmente incluyendo miembros del canal, ¿no? Para que ustedes participen. Esto sí, verán. La otra vez, ¿se acuerdan que una persona entró y dijo que iba a patrocinar un sorteo? Yo hice una publicación y espero que la hayan visto y hasta la spameé en Discord. Y gracias a Anis que estuvo por ahí, que también la publicó en los grupos que tuvimos en los grupos de WhatsApp. Tengan en cuenta que ese sorteo que según esa persona iba a patrocinar, les va a mandar una página externa en la cual él dice que les va... Obviamente hay un sorteo que él va a patrocinar, obviamente, ¿vale? Pero el verdadero sentido de esa página es que ustedes vayan a esa página para que participen de los otros sorteos que están activos. Y en esos sorteos ustedes tienen que poner dinero, ¿vale? Tienen que colocar dinero. Entonces, qué sé yo, ahí creo que vi un sorteo que estaban haciendo un sorteo de un insecto pay to win, por ejemplo. Entonces, yo les podría decir, gente, que no es tan confiable participar en ese tipo de sorteos porque no te garantiza de que los jugadores que participen son personas reales. O sea, no sé si ustedes me entiendan. Puede que esta persona meta unos 20 bots y que gane un bot. O sea, no sé si me pueden entender. Puede que sea así. Y si fuera transparente, espero que me equivoque, mucho mejor. Pero, como les digo, no, esa página no les puede garantizar la fiabilidad de que sí o sí se haga verídica o verdaderamente un sorteo. No es como yo, como decirles, cuando se hace un sorteo, vemos, añadimos a todos y hacemos en vivo el sorteo. Y ahí no se engaña a nadie. Entonces, es así, para que tengan cuidado, ¿listo? Porque esta persona dijo que primero dijo que iba a hablar conmigo. Eso le dije a él. En la transmisión le dije que me hablara a mí por Discord, ¿vale? Que me hablara a mí por Discord. Pero quiso esta persona. De una fue a spamear. O sea, eso es spam. De una fue a spamear al grupo de Discord el link de su página de sorteos. Y obviamente eso es autopromoción y auto spam. Entonces eso no es. Es como es un... Podríamos decir... Dentro de las normativas de los grupos de Discord no es permitido eso. A menos de que a mí me pagara para que patrocinara tal vez. O me pagara por hacer publicidad de su página. Pero él no está haciendo eso. Sino que está usando, como decir, una tetra de decir, voy a patrocinar un paquete para que ustedes vayan allá. Entonces, yo estoy exento de todo eso. Listo. No me vayan después que les vaya a estafar y después vaya a ser que una persona... Como les digo, no vayan a ganar ese sorteo y después me digan, es que Tony nos dijo que vayamos a esa página. No me vayan a meter en esas cosas porque yo sí soy gente así, soy una persona correcta, no me meto en ese tipo de cosas. Yo les estoy advirtiendo, no vayan a esas páginas porque no son muy confiables, nada más. Si ustedes participan muy bien, si les ofrecen sorteos gratis, vayan y participen. Y si se ganan, está bien. Pero si va a ser con dinero real en el cual ustedes van a meter dinero de su propio bolsillo, ahí sí tengan cuidado. Es lo que les digo. Pero si es sorteo gratis, adelante, participen. Eso sí no les digo que no participen. Pero tengan cuidado cuando vayan a meter dinero real, nada más. Así que, cuidadito, cuidadito. Que es complicado. No se puede garantizar que realmente sea fiable. No es como aquí, como decirles, cojo y hago un sorteo entre todos y listo. Y ustedes me dicen, Tony, no estoy ahí. Yo te digo, mira, te busco y estás ahí. Es así, gentita. Para que tengan en cuenta, ¿vale? Perdón, gentita, que ando un poco irritada la garganta. Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Eso es lo único que les digo, porque esta persona hasta ahí ha hecho la publicación de mi nombre ahí, gente. Es una barbaridad lo que realmente la gente es.
Imagínate, si alguien ve mi nombre, significa, es que esto es parte de Tony, entonces yo voy y participo. Imagínate eso. Entonces, medio complicadito, por eso les digo, tengan cuidado. Dice, mi sueño cumplido, estar acá comiendo un helado mientras te veo en el directo. Dale, Lautaro. Qué bueno que estés comiendo un heladito. Por ahora yo no puedo, pero provechito, crack. Bienvenidos a todos. No se olviden dejar su poderoso like, gentita bella. Ahorita hemos tenido 5 nuevos miembros. Qué barbaridad cómo la gente y la comunidad va creciendo. Y sobre todo cómo ustedes realmente siguen haciendo más y más publicidad. Porque eso les agradezco muchísimo. Tanto a Anis como a las personas que comparten en grupos de Facebook, en sus grupos de... Me imagino que comparten grupos de Discord, en diferentes grupos. Realmente se hace conocido realmente el canal y la comunidad que estamos haciendo, ¿no? Y eso les agradezco muchísimo. Gracias a ustedes y a todos los que han donado, realmente, imagínense todo lo que ustedes han donado, pues se puede hacer los 10 insectos, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Los 10 insectos de este mes. Y ahí hay más ganadores. Ahí hay más ganadores para que lo tengan en cuenta. Y sobre todo, pues va a estar de lujo. Va a estar de lujo, gentita bella. Les agradezco por acá, gentita bella. Les agradezco muchísimo. Agua, sí, ahorita va a tomar agüita, gente. Dice Tony, ya puedes entrar a la cuenta. ¿En serio, Fabián? Listo. Entremos. Voy a entrar a la cuenta de Fabián, ¿vale? Esa cuenta sí puedo mostrar libremente cualquier cosa que quieran. Verán, la cuenta que nos prestaron es del usuario que está aquí, que se llama Legoshi, ¿vale? Realmente te agradezco mucho, Legoshi, por prestar la cuenta. Obviamente, nada más voy a decir, no he mostrado más cositas para que no vaya a tener problemas con la alianza y esas cositas. Y sobre todo, pues te agradezco muchísimo, Legoshi. Bueno, ahorita Fabián ya nos va a dar acceso a la cuenta porque parece ser que ya no van a luchar mucho. Ahorita parece que van a avanzar tranquilamente. En la parte superior, déjenme ver por acá. Esto por acá. Parece que no van a luchar. Y también, gentita, les agradezco obviamente a todos los que nos han prestado sus cuentas. Yo sé que a veces pues es un poco complicado prestar a alguien una cuenta. Solo porque yo podríamos decir que soy creador de contenido y me tiene un poco más de confianza, me pueden prestar. Pero aún así, yo realmente comprendo cuando a veces me dicen, Tony, no puedo prestarte una cuenta. Obviamente es así, es normal, gentita. Entonces, realmente te agradezco mucho, Legoshi, un abracito para ti. Y eres todo un crack, todo un crack. Ahorita sí vamos de una vez a cambiarnos a la otra cuenta. Déjenme, denme un chancecito. Cambiarnos. Y bienvenidos, gentita bella. Vamos a cambiarnos de cuenta. Dice Tony, ¿por qué el pangolín hago más daño en el pangolín con guardianas que con arqueras? Si lo que tengo más mejorado son las arqueras. ¿Por qué será? No lo sé, crack. A ver, según tú, ¿qué es lo que has mejorado en las arqueras? ¿Has mejorado más daño, más vida? ¿Qué es lo que has mejorado? Porque hay que ver qué es lo que has mejorado. Y a la vez tienes que ver cuando tú mejoras una parte de las arqueras, se mejora otra de otra hormiga también. ¿Cómo estás, Michael? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Dice, recién puedo entrar al directo, dice. ¿Dónde estoy disponible? ¿Cómo va la pelea? Vale, crack, ahorita les pongo en contexto. Vamos de una vez a la batalla. Perfecto. No se olviden dejar su poderoso like, gentita bella. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. ¿Estamos en la cuenta de Fabián? ¿O en mi cuenta es esto? Creo que ya he puesto... No, creo que esta es mi cuenta, gente. No, esta es mi cuenta. Me olvidé. Me moví a mi cuenta, gente. Vamos acá. Porque no va a filtrar correos. La costumbre, gente. A ver, es esta de acá. Sí, esa no es la tuya, Fabián. Sí. Ahora sí, ya estamos. Ah, no, acá no es. Es acá. Ahí sí, vamos. Ah, te quedaste sin hongos, Fabián. No te preocupes, crack. Dice, tú eres el crack, Tony. Nos ayudas en todo. Yo en lo que pueda les estaré encantado en ayudarles. Ah, ojito, también verán. Gracias a su gran apoyo, realmente posiblemente en un futuro te pueda venir un patrocinador del canal, gente. O sea, estamos hablando de un patrocinador que vaya a pagar por yo patrocinar una tienda. En este caso me hablaron los de App Gallery, gente.
Anteriormente se acuerdan que a mí me costó mucho conseguir los cupones de descuento que ofrecía App Gallery en ese momento. En ese momento, gente, cuando me ofrecían los paquetes de App Gallery, los descuentos, es como que yo les promocionaba gratis a ellos, ¿vale? Que ustedes vayan a su cuenta, para que nos den esos cupones de descuento. Pero a como ha crecido el canal y ha ido avanzando, y sobre todo a su gran apoyo, y eso realmente me gustaría que sigan compartiendo los videos, porque eso, yo lo único que les pediría, gente, es que compartieran los videos, dejaran su like y comentaran en los videos. Es lo único que les pedía, porque con eso ya vamos con todo. Entonces me contactaron los de App Gallery y posiblemente se venga un patrocinio con ellos, ¿vale? Significa que me van a pagar por hacer videos. Entonces, ese dinero que vamos a recibir por patrocinios, todavía no sé cuánto dinero será. Todavía estamos coordinando eso porque no conozco mucho de eso, pero ya lo iremos coordinando. En ese caso, si es, me imagino que debe ser bastante dinero, no les podría decir. Ya lo iremos viendo más a futuro. Entonces, dependiendo de ello, verán, ese dinero lo voy a invertir en mejorar el contenido. ¿A qué me refiero con mejorar el contenido? Ustedes saben que tengo el proyecto de sacar una mejor PC. Por ahora solo tengo una laptop que obviamente es buena y me sigue sirviendo. Pero quiero seguir mejorando el contenido para que, qué sé yo, las transmisiones se puedan ver en 1980 por 1080. Que digo, 1920 por 1080. Y que la señal vaya de lo mejor y que haya una mejor cámara y así sucesivamente, gente. Entonces, imagínense, a ese nivel ya sería de mejorar el contenido. Después más o menos voy a aprender más el tema de la edición, sacar mejores ideas, contactar con más personas. Quién sabe, gentita, quién sabe más adelante hablemos con Robot y nos pueda prestar su cuenta. O con Capal. Quién sabe, ojalá me voy a hacer más amigos de ellos. Y quién sabe más adelante nos puedan prestar las cuentitas para ver qué es lo que tienen. Y para que ustedes vean qué es lo que ustedes deben tener para llegar a esos niveles. ¿Vale? Para que tengan en cuenta. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, crack. Dice, buenas noches, Tony. Felicidades por las transmisiones. Soy de Brasil. Dale. Uy, ¿me entiendes bien? Te escribes bien, crack. Un saludito para ti. Gracias, crack, por estar aquí. Por acá dice, excelente, crack. Dice, Lala con todo. Sí, Anis. Ahí vamos con todo. Es realmente gracias a ustedes. Porque imagínense, sin ustedes, los patrocinios nos harían. Por ahora, como les digo, está en un veremos. No es que esté 100% seguro. Pero si llega gente, yo les diría realmente cuándo se está ganando. Cuánto se está ganando. Porque yo a la final soy 100% transparente. No es que les voy a ocultar algo. Ya está peleando el gato payaso. ¿En serio? A ver. Está este jugador 5G. Jugador fuerte. Sí, ya está el gatito payasito, gente. El gatito payasito ya está luchando. Está tratando de sacar a algunos jugadores. Como les dije, iban a seguir avanzando. CTL se desgastó un poco ya los jugadores. Capal parece ser que no ha vuelto a la acción todavía. Está un poco alejado. Está desconectado por el momento. Pero ahora lo único que puede hacer es Robot. Tal vez que le den un espacio por acá. ¿O será que no se pueden ubicar de mejor manera? En este espacio sería muy bueno de que Robot se agrupara aquí para que logre llegar mucho más fácil a las torres. Que eso sería lo mejor. Dice, la arqueada ya no pega nada, dice por acá. Ya no es como antes. Lastimosamente necesito un despertar para que se active otra vez. Por acá dice, confiamos en ti, dice, nunca nos mentiste y nos ayudaste. Exacto. Yo no les, obviamente de mentirles, gente, no. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenido. Dice, hola, Tony, gracias a tus consejos logré crecer y mejorar mi hormiguero. Dale. Créanme, esos mensajes que ustedes ponen, gracias, Tony, por ayudarme en sus inicios y así. Es realmente mensajes que llenan a uno. Porque imagínense, déjenme tomar agua porque ando mal de la gargantita, gente. Ahora sí. Como les digo, llenan mucho porque desde un inicio yo me acuerdo, y ustedes han de ver, y los que me siguieron desde hace mucho tiempo, mis primeros videos. Empecé con una cámara malita, con un micrófono que a veces no se escuchaba mucho, pero daba lo que... algunos consejos que ayudaban. Igualmente todavía no sabía mucho del juego hasta que realmente aprendí de muchos otros jugadores también. Y así fuimos avanzando, gente. Ya hasta ahora lo que somos. Aprendí a editar mejor, a hacer mejores miniaturas y cómo hemos evolucionado. Hasta he cambiado y en todo, gentita. O sea, es un cambio. Y gracias es a ustedes, gentita. Y gracias a ustedes. Dice, hola, dice, gracias a tus consejos logré crecer y mejorar mi vida. Dale, paz. Dice, recién llego. ¿Qué pasó con con mi novela favorita? Dice por acá Andrés. Ya sabes,
Desde un inicio posiblemente habían hecho un tratado BMS con el campamento azul de que les iban a detener la destrucción de la maravilla, pero hasta ahora BMS no ha destruido la maravilla. Lo que quieren es que se cumpla la destrucción de la maravilla y tratar de que la alianza de robots se distraiga aquí. Ya saben que de aquí tienen más o menos unas 14 horas de luchas, tienen 14 horas para llegar hasta la maravilla. Porque luego de esas 14 horas llega el periodo de protección. Y si se cumple el periodo de protección ya se estaría destruyendo la maravilla. Así que hay que tener en cuenta eso. Muchas gracias por su apoyo, gentita. Dice Tony, muestra los puntos de competencia del equipo azul. Pero en la tabla de clasificación. Ah, vale. Ahorita voy. Competencias. Acá. Pero equipo azul. Sí, ahorita estoy yo en el equipo azul. A ver. Recompensas. Clasificación. Pero estamos en la etapa 2. Si es que quieres ver. Así va, mira. Para que lo tengas en cuenta. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo, gentita bella. Bienvenidos, no se olviden dejar su poderoso like. 6 likes para 60, gente. Vamos, ustedes pueden. Tony, en mi servidor 551 hasta al 650 vamos a comenzar el Barrenland. Y hay un jugador que tiene 3 hormigas, 8 estrellas. Y me sigo recordando cómo hacías tus primeros videos. Dale, Michael. Buena ahí. Dice, wow, dice, si capaz los robots prestan sus cuentas sería genial. Tony, te estás superando a ti mismo, dice. Todos los días tu contenido está llegando lejos, mi amigo. Felicidades. Dale, Isback. Te agradezco mucho. Miren, esos comentarios son muy positivos. También, gente, les podría decir que tengo haters. Eso sí creo que es natural de crear contenido, ¿no? Así como tienes personas que te apoyan, así como Isback, Legoshi, Fabián, Anis. Así, personas que obviamente te apoyan realmente así a crear contenido. Hay personas que obviamente tienes haters. Eso sí, es inevitable, gente. Pero cuando se hacen las cosas bien es que se está haciendo las cosas bien. Un abrazo grande, dice Tony. Un abracito para ti, crack. Por acá dice, hola Tony, dice, ¿de qué me he perdido? ¿No te has perdido de mucho, Yayo? Bienvenido. Dice, todos somos una familia, todos ayudamos, tú te lo mereces, saca tu tiempo, pudieras dormir, descansar, pero vienes, nos alegras el día con tu actitud y excelentes videos. Dice, eres referente del juego, dice. Sí, Anis. Ojalá, imagínense, más adelante te pudiera hacer más. Yo quisiera, mi gente, me gustaría mucho de que el canal realmente si hiciera sorteos así potentes, que realmente gente llegara y hiciéramos sorteos, hasta hiciéramos una gran historia, para que quede recordado así en la plenitud de este juego, que la comunidad hispanohablante, o sea, todos los que hablamos español, se pueda marcar ahí. Y digan, ah, miren, esta es la comunidad de Tony, respetables. Ah, qué sé yo, este es el jugador que conoció a Robot, así, una barbaridad de gente. Dice, ¿quiénes son? Dice, ¿qué te dicen? Son muchos jugadores, crack. Son muchos jugadores. Muchos jugadores. Dice, de la etapa 1 muestra todos los puntos en general. A ver, de la etapa 1. Vamos acá a la etapa 1 y vamos acá. No, debo cambiar aquí. Escenario 1. Perfecto, mira. En el escenario 1, para que les ponga en contexto, esto es cuando estaban empezando las luchas dentro del Barrenland, en la agrupación del Barrenland épico. En este caso el top 1 quedó la alianza de TIG, obviamente el jugador este se va a llevar las buenas recompensas. Como ya sabemos, el campamento azul tiene más probabilidades de que pueda ganar, ¿vale? Tiene más probabilidades de que pueda ganar. Miren, tiene 13 millones, ¿qué digo? Sí, 13 millones de puntos ya. Y ahí le sigue Robot con 11 y así pueden ver, miren, Col, TIG, de ahí sigue, miren, de 1LC y más jugadores. Son muchos realmente. Me tardaría mucho si les mostrara a todos. Estos son los que han dominado hasta ahora en la parte de la agrupación y el Barrenland épico por ahora, para que lo tengan en cuenta. Muy buena ahí, en esa parte. Miren, para que lo vean. Este es de la etapa 1. De la etapa 2, vamos a ver el escenario 2. El escenario 2 ya Robot quedó en top 1, Capal en segundo y Tiga en tercero. Ya saben que ahí es cuando ya se empezaron a activar más. Estos jugadores empezaron a agruparse y empezaron a apoyar más ya al campamento. Y se empezaron a activar. Y hubo las peleas ya en la zona de choque por la maravilla.
Entonces ahí es cuando hicieron más puntos. Porque en el escenario 1 el que hizo más puntos fue 13. Y en el escenario 2 ya hizo 15 Robot. Aquí es donde se farmeó muchos kills y ahorita va dominando el top de kills. Ahorita Robot. Y ha empezado y está en curso el escenario 3. A ver, les muestro el escenario 2, pero todo el mapa para que ustedes puedan chequear. Quienes miren. Ahí pueden ver los jugadores que han estado más o menos en top. Para que lo puedan ver. Miren cómo van avanzando ahí. Muy buena. Listo. Perfecto. Pero van a ver los jugadores insignia siempre en el top. Y ahí estamos en el escenario 3, donde Capal está dominando ahorita el punto de competencia. Para que lo puedan ver. Por acá dice, dame nombres, Tony. Dice, y lo mando la moto, dice por acá. ¿Qué va, gentita? ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Jairo dice, buenas noches, Tony. Saludos desde el 627. Ya nos vamos al Bar en Land. Muy buena. Éxitos para ustedes, gentita. Si ya van al Bar en Land, éxitos, gentita. Joaco, el buen Joaco por acá. Miren, gentita bella. El buen Joaco acá acompañándonos. Dice, llevo mucho tiempo viendo los videos de Tony. Dice, veo que tu contenido ha evolucionado mucho. No voy a decir que te mereces esto porque creo que te mereces mucho más. Eres un hombre humilde y honrado. Alice Back. Bueno, yo les podría decir que más bien les agradezco más a ustedes porque no es un contenido que sea 100% tan alto, pero a eso quiero llegar, gente. O sea, quiero llegar a un nivel en el cual digas, ah, miren, los videos de Tony son buenos, así buenos. Puede ser que ahora sean buenos, pero yo sé que puede ser aún mucho más. Siempre me gusta superarme y mejorar cada día más. Pero además de eso de ser humilde siempre, gente, y honrado también. Eso es muy cierto, eso sí es muy cierto. Y les enseño a ustedes también que siempre hay que ser agradecidos. Por cualquier cosita que sea, ustedes, aunque dejen su like y me miren unos 5 minutos en la transmisión, o solo pasen a saludar y dejar su like, gente, eso ya realmente es mucho ya. Eso ya es mucho, porque realmente eso es como decirte, cuando tú prendes transmisión, es como que la otra persona llega obviamente llega a la transmisión, ¿no? Esa persona llega a la transmisión y se acuerda de ti, ¿no? Y dice, ah, vamos a dejar el like a Tony. Aunque tenga que trabajar, le dejo el like y vuelvo a mi trabajo. Entonces, eso es parte de tiempo que a veces uno dice, ah, mire, se da tiempo y eso es bueno. ¿Cómo están, gentita bella? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, el buen Joaco ahí renovando la membresía, crack. Ya saben que hay emóticos personalizados, bienvenidos. Juliet, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Por acá dice, no veo a Yoito. Cierto, es que Yoito no ha peleado mucho, tienes mucha razón. Tienes mucha razón, Yoito no ha peleado mucho. En los tops, cierto, tienes razón. No me había fijado en eso. Uy, cierto, a Yoito no le veo en los puntos de competencia. Puede ser que no haya luchado mucho. Eso es extrañísimo. En etapa 2. Debe estar en un buen... debe estar en el top 100, pero muy pocos. Muy pocos, miren. Ay, cierto que no le veo a... Eso es bien extraño. ¿Qué le habrá pasado a Yoito, gente? Diony R ha donado MX$25. Parece ser gracias que... por el superchat, crack. Y eres grande, crack. no ha hecho muchas kills por ahora. Bueno. Habrá, qué sé yo, no habrá tenido mucho tiempo. O tal vez luchó mientras podía. Pero por ahora, miren, van enfrentándose. Cloudcat está haciendo agrupaciones. Cloudcat va a seguir avanzando. Ahorita sí les puedo mostrar libremente las kills y sin tapar la pantalla ya. Todavía van ahí, miren, van aumentando un poquito. Y ahorita 8.1 va de kills BMS, miren, ya subió de las 7 a 8 ya. Está ahí el Cloudcat presionando ya. Va a seguir avanzando y va a seguir presionando las torres. Por ahora el jugador robot. Muy buena, miren, están haciendo agrupaciones. Capal no lo veo. El dúo dinámico por ahora está dividido, ya que Capal parece ser que está desconectado. ¿Será que tiene ocupaciones, obviamente, gente? Gracias, Yonir. Gracias por ese super chat, crack. Dice, eres grande, crack. No, ustedes son los grandes, gentita bella. Gracias por su gran apoyo. Realmente ustedes son los grandes. Yo más bien aquí su humilde servidor llega a ofrecerles su contenido. Y créanme que de ustedes he aprendido mucho. Gracias a ustedes he tratado de mejorar el contenido. Así poquito a poquito. Por acá dice, dejando su like, dice, para el video. Llegué a más usuarios, Tony, traiga más contenido. Sí, gentita, vea.
Ustedes con tal de que compartan es suficiente. Ahí estamos bien. Y cuando llegue el día de que compartamos el día del árbol, gente, va a estar muy god. Por acá dice Tony, según las estadísticas de puntos, kills, porcentajes, ¿podrías hacer una lista del top 5 de los jugadores más potentes? Sí se podría hacer, pero decir jugadores potentes es un poco relativo. Más bien podríamos decir los jugadores más fuertes. Podríamos solo nombrar los jugadores más fuertes, porque hacer un top y decir este jugador es más fuerte que otro es muy relativo. Por ejemplo, el campamento azul tiene más estructuras que el campamento rojo, y por ende no puedo decir que Robot sea más fuerte que otro, porque por ende por las estructuras tiene más y va a sacar más ventaja. De ahí, de forma base, no te podría decir si Robot fuera más fuerte que otros jugadores. Podríamos decir que en este Barren Land podríamos sacar tal vez una conclusión de los jugadores más fuertes. Tal vez puede ser, ¿no? Por acá dice, últimamente la comunidad brasileña y europea están hablando mucho de ti, dice, tu paciencia y perseverancia te están llevando a ser el mayor influencer de este juego. Qué bueno, verán, eso es muy bueno y esperemos ya llegar a más. Como les digo, verán, para los que van llegando, gracias a su gran apoyo y realmente por el contenido y por todo lo que han estado en las transmisiones. Dice, hola Tony, dice, contexto sobre el tratado de BMS. Verán, al inicio BMS tenía un tratado con el campamento azul de que iban a detener la destrucción de esta maravilla. Ahorita la maravilla está a 22 horas de que se destruya. Significa que obviamente como no están deteniendo, no van a detener la destrucción de la maravilla, significa que están rompiendo el tratado que según obviamente se estableció, ¿no? De que iban a detener la destrucción de la maravilla para que la alianza, obviamente, de robots siga avanzando y pueda tomarse esta maravilla, que a la final les van a dar 200 puntos. Pero como BMS no es tonto y obviamente pues quiere lucha y quiere seguir presionando. Estamos viendo que Cloudcat está luchando en este momento y no va a dejar de que sigan avanzando por ahora y no van a detener su progreso. Entonces, como rompieron el tratado de que no iban a desactivar la destrucción, pues se vino esta pelea y va a ser inminente. Ahora sí o sí, gentita, va a haber una presión brutal. No van a dejar ahora sí sin piedad. Va a seguir, la alianza de Robot va a seguir presionando. Miren, Robot una vez dice la alianza de Robot, vamos a luchar a tal hora, todos están y van a seguir presionando. La actividad que ha tenido desde un inicio que empezó el Barren Land, la siguen teniendo hasta ahora. Y miren, siguen haciendo agrupaciones. En este caso, miren, ya se completó. Miren. La zona van a empezar a tepearse por acá y van a seguir presionando. En este caso, BMS es muy inteligente, va a seguir colocando torres para que pierdan un poco más de tiempo hasta que construyan las demás que están por acá. Y la lucha es inminente. De aquí en adelante posiblemente se venga una lucha durante todas las 13 horas que quedan en el tema del Barren Land en este épico, ¿no? Para ponerles en contexto, para que tengan en cuenta. Exacto, se activó Cloudcat. Ahorita miren, detuvo. Ya no están construyendo y que digo, ya no están destruyendo las torres que estaban atacando, miren. Ahorita como Cloudcat ya se posicionó, más bien lo que van a hacer es tal vez seguir destruyendo torres de la alianza de CTLS, pero hay una torre antes que es de BMS que posiblemente tienen que destruirla primero para que sigan plantando más torres. Warrior. Qué crack el buen Warrior ahí renovando la membresía y estrenando los emojis. Bienvenidos, cracks. Espero que se la pasen muy bien. Y sobre todo, gente, ya saben, el siguiente mes asegurado para los que van llegando y quieren hacerse miembros del canal. El siguiente mes se viene el sorteo ya en $250 en premios, gente. Son $250 en premios. Significa que son 10 paquetes de insectos. Es bastante y va a haber bastantes personas que quieran participar ya. Es bastante lo que se viene, así que estén atentos y sin duda se viene el mayor sorteo del canal, obviamente. Este sí realmente es el mayor sorteo del canal. Por acá dice, Capal sin duda es el más fuerte y referente a las guardianas. Es un monstruo, dice, tengo muchas ganas de ver a Tony riendo y divirtiéndose como un niño cuando Capal le deje jugar con su cuenta. ¿Quién sabe, no? Yo más bien reaccionaría a lo que tiene, porque imagínate, tú abres el hongo, la flora mutante que tiene esa cuenta. Imagínate lo que debe tener así a tope para tener esas estadísticas. Por acá dice Tony, en eso de las clasificaciones, ¿hasta qué puesto es bueno quedar para tener buenas recompensas?
En mi caso, están en la etapa del 10, del 1 al 10, etapa del 2 al 17 y la etapa 3 actual al top 4. Verás, lo mejor es quedar dentro del top 50. Donde, hasta donde te den los insectos. Siempre vean esto, gente. Van acá, van a las recompensas y van aquí a la descripción. Van a ver que hasta dentro del top ha sido dentro del top, solo del 16 al 35 ha sido. Significa que deben estar dentro del top 16 al 35. Si están en este top, si es que su campamento gana, van a recibir un insecto de 2 estrellas. Si bajan de aquí, ya no reciben insectos. Y yo diría que lo mejor es que quedaran en superior del 4 al 15. Pero 4 al 15 a veces es complicado. Si quedan en ese top, mucho mejor. Ganan o pierden, reciben insectos. Pero si ganan y quedan en el puesto del 16 al 35, este de 2 estrellas. Pero si van por acá, pueden perder. Si pierdes, no recibes insectos. Entonces, lo mejor sería eso. Y perdonen, gentita, si es que me escuchan mal la voz. Es que ando un poco irritada la voz y parece ser que me voy a enfermar, gentita. Así que disculpen si me escuchan mal. Dice, me voy, adiós, Tony. Dice, cuídate y sigue así. Dale, Lautaro. Cuídate y que descanses. Imagino que vas a descansar. Por acá dice, la conductora no tiene despertar. Por ahí dice, la conductora merece despertar. Quién sabe, gente, no sorprenda. Más bien yo diría que la arqueada le van a añadir despertar. Así que se vienen cositas buenas, gentita. Muy buenas, se siguen presionando. Acá CloudCat, miren. Están destruyendo la... no es la torre de CloudCat, es la torre de CTLS. En este caso, la alianza de robots sigue presionando. Esta torre sin duda va a caer. Sin duda, por el hecho de que no hay muchos de CTLS. Cae esta torre, van a seguir construyendo otras más. Por ahora parece ser que... ¿no están plantando otra torre? ¿Este jugador quién es? Es un jugador fuerte de BMS. También, muy buena ahí. Es el Team Cat. Por ahora, el jugador... CloudCat está acá, pero no está atacando. ¿Será que se desconectó? Oye, ¿qué es esto? Se está desmantelando esta torre, ¿verdad? Se está desmantelando esta torre, ¿verdad? La están quitando. Parece ser que están desmantelando. No, ya la detuvieron. Estaba desmantelándose, ahora se cambió, miren. Qué raro. Por acá dice Fabián es manco, dice por acá Soul. ¿Cómo estás, Black Death? Bienvenidos, gentita bella. Dice, ¿cuándo se hará el super sorteo, Tony? El super sorteo se podría hacer el 23 y 24, gente. Por ahí. 23 o 24. Por acá dice, Tony, ¿crees que bajen más los precios de los insectos de paga? No lo sé. Puede que bajen los precios de los primeros insectos de la primera generación. ¿Quién sabe? Dice, ¿quién es el de la estrella roja? Este de acá es Robot. Acá hay otro jugador. Bueno, acá CloudCat también tiene estrella roja, pero no la muestra. Por acá había otro jugador. Los de CTLC ya se fueron, pero había otro jugador con estrella roja. Por acá vemos otro de estrella roja que es Capal. Ya saben, jugadores potentes en este caso. Dice Tony, muestra la clasificación de Pangolín. Listo. Quieren ver el Pangolín. Vamos a ver el Pangolín. Pangolín. Deslúmbrense. Creo que todavía, no sé. Puede ser que Capal obviamente no haga mucho daño. Y Robot le gane en este caso. Dice, ¿estarán dudando con el acuerdo? Puede ser, Juliet. No se sabe todavía. Vamos a ver. Pero ya sabes que detuvieron obviamente el quitar la torre. Por acá dice, en este juego no hay mancos. Dice, solo gente que... solo gente con dinero y gente sin dinero. Exacto, Carlos. Tienes mucha razón. Es así. Se dividen esas dos. Por acá dice, yo también tengo una estrella verde, dice, pero tengo una. Dale, Yayo. En este caso, estos jugadores, estrella rojita, gente.
esta estrella, la roja, sigue después de las 4 estrellas. Por acá dice Tony, la hormiga nueva del Barrenland de arqueras es mala, la que tiene Solis y Capal que probaron. ¿Por qué dices, Anis, que es mala? ¿Por qué dices que es mala? Por acá dice, yo también tengo mi estrella verde. Yo tengo 2 estrellas azules, pero eso es porque tuvo una skin de paga. Dice, Yoito le gana al pangolín a Robot. Yoito le gana. Debe tener más, ¿no? Uy, ¿qué? ¿Me están atacando? Ah, es que estaba en la torre. Ah, vale. Ah, vale. Entiendo. Me había olvidado que había estado en la torre. Tiene 35.4. Ah, ya veo, 35.4. Bueno, creo que depende también de las activaciones, ¿no? Hasta despertaste, Tony, dice por acá, sí. Por acá dice, es mala porque no activa muchas habilidades. Es que no es porque tenga que activar muchas. Por ejemplo, verás, esta hormiga de aquí, todos saben que es de paga, ¿verdad? Esta arañita, esta de aquí, ustedes saben que es de paga. Ay, perdón, gente, que ando mal de la garganta. Verán, ustedes saben que esta hormiguita de aquí es mala. Y por ende, esta de aquí, los que son pay to win me han de dar la razón, para que tengan en cuenta. Ustedes, los que tengan esta hormiga y los que obviamente la han probado, ustedes saben que esta hormiga no activa mucho. Para que tengan en cuenta, no activa muchas habilidades. ¿Por qué razón pasa eso? Porque la hormiga está centrada en activar a pasivas más que cualquier cosa. Entonces, por esa razón, obviamente tiene más cosas. No sé cómo funcionará realmente el cálculo y el tema de la defensa y cómo funcionan las hormigas melés, porque en arqueras es un poco distinto. No se supone que una melee no está encargada de active mucho y haga mucho daño, gente. Eso hay que clasificar. Las hormigas melés más bien deberían ser hormigas que no activen mucho, pero cuando activen habilidades reduzcan bastante daño. A ese objetivo tienen que irse. Nada más les podría decir eso. Tienen que irse a ese objetivo. Y cuando ustedes vean, esta hormiga de aquí es muy bueno que no active muchas habilidades, aunque no pareciera. Para que lo tengan en cuenta. Y me sacaron de la torre, pero muy bueno. No hay problema, no hay problema. Para que lo tengan en cuenta, gentita. Por acá dice, esta pantalla roja asusta a cualquiera. Dice, sí. Tony dice, ¿crees que en un futuro los insectos de paga los muestren en el server como insectos para matar y los insectos que se muestren en el evento salgan para paga? No lo sé, Jack. Aunque tienes un punto válido, pero no sabría decírtelo. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Sandy, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Acá dice, el lobo tiene 52 millones en el pango. Uf, es que hay jugadores que obviamente tienen cositas chéveres, gente. Alejandro, ¿cómo están, gentita bellas? Bienvenida, gentita bella. Ahí están presionando bien, gente. Están muy bien. Presionando muy bien. Los paquetes que hay aquí, Dios. Voy a tener que reclamar estos. Hay demasiado, gente. Voy a abrir por acá. Esperen. Dios, los paquetes que se compran aquí. ¿Dónde me quedé respondiendo las preguntas? Por acá. Por acá dice, Tony, ¿crees tú que en un futuro no muy lejano me puedas hacer un sync? Creo que sería un poco imposible. Atalaya, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo obtienes una estrella roja en el hormiguero? Verás, Atalaya, la obtienes después de las 4 estrellas doradas. O sea, primero son la verde, 2 azules, 3 moradas, 4 doradas y luego la estrella roja. ¿Cómo estás, Demin? Bienvenido, crack.
El buen Hago por acá llegando, miren. El buen Hago aquí llegando, gentita bella. Déjenme reclamo estos paquetes porque hay demasiados en esta alianza. Estaba 99 más, gente. Ahorita están 65, 63. Aquí compran muchísimos paquetes. Por acá dice, Tony, ¿conoces a Artis? No lo conozco. O sea, en el juego me hablas. Deberían poner el reclamar todos esos paquetes. Sí, debe haber una opción. Una opción que diga reclamar todo de una vez. Porque, uff, es demasiado. Por acá dice, ¿esa cuenta es la tuya, Tony? No, es otra cuenta del Barrenland Hago. Del Barrenland épico, pero. Es una cuenta que está en la alianza de Robot. Mira, Hago, aquí está Robot. Para que veas, 29 millones de... ¿Qué digo 29 millones? 29 G de kills. Is got. Por acá dice, toda la alianza TOT te apoya, Tony. Dice, muchas gracias. Si están aquí todos los de TOT, muchísimas gracias, gente. Dejen su poderoso like y si pueden, compartan a mucha más gente. Bienvenidos. Hasta ya me estoy quedando sin voz, gente. Es que ando mal de la garganta, gente. Perdónenme si hablo muy bajito ya. El buen Soul también posicionándose por acá, miren. Dale, Hago. Cuéntame. Deme un chancecito, gente. Toma agüita, Tony, dice. Sí, voy a eso, gente. Voy a eso. Deme un chance. Listo. Volví, gentita. Listo, gentita bella. Volví. Ya, ahora sí. Dios, 114 personas viendo la transmisión, gente. Dice, me gustaría tenerte en 273 de nuevo, dice. Y toma el liderazgo del LAT KFC. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué pasó con Lunita? Luna era la líder de la alianza KFC. Bueno, en ese entonces cuando era LAT. Ahora sí ya. Voy a hablar un poco más, gentita. Dice, hola Tony, ¿cómo has estado? Estoy muy bien, gente, pero ahora ando un poco mal de la garganta. Ando un poquito mal de la garganta, gentita bella. Así que me vayan a disculpar si es que no me escuchan bien. O a veces me quedo un poco afónico. Dice, ¿esa música tiene copy? No tiene, Eliseo. Si es que quieres puedes usarla. Es de la propia biblioteca de YouTube. La puedes usar. Se llama Play Dead de Nefex. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, ¿por cuánto estará el avispón? A ver si me doy uno para Navidad. Te podría sacar en unos 250, 270 dólares más o menos, crack. Porque dice, ¿cómo se consigue a Godzilla? Por ahora Godzilla ya no se puede conseguir. Dice, hola, volví, se cayó el wifi. Ya veo, mano. Es que a veces anda mal el wifi. Y más en LATAM, gente. Té de limón con miel es bueno, dice por acá. Lo voy a tener que tomar después. Voy a tener que después que tomar, gente. A ver si mañana no amanezco afónico. Para seguir haciendo transmisiones, gentita. Dice, mira lo que dije arriba. Si te leí, Hago. A ver, dice, van a llegar Lux, Val, CCA y tal vez MKS. No conozco esos jugadores, Hago. Pero deben ser jugadores potentes.
Pero en KFC, crack, no sé si vuelva, crack. No sé si vuelva. Ahorita no sé, ¿qué pasó con Lunita? Estaba líder. ¿Cómo es esto? Lunita estaba líder de esa alianza. A ver, voy a ver si hay reportes. Déjenme ver. Vamos a ver, vamos a ver. Si spamearon algún reporte. Por ahora no han spameado, miren. Por ahora no han spameado. Vamos a ver si nos spamean un reporte ahí medio chévere. Por acá dice, todos te quieren mucho allá, Tony, dice por acá. Obviamente de que me quieren, o sea, como me estiman, sí. Pero no sé si vuelva a ser líder. Dice, Lunita dejó el juego, dice, creo que por su trabajo. Ya veo, hago. Y obviamente por tener mucho estrés dejé de ser líder, gente. Ustedes saben que un tiempo yo les comenté que tuve que dejar de ser líder para darme un tiempo. Y así no dejar el juego. Porque imagínate, alguien que deje el juego es por la vida real. Entonces yo no traté de dejar el juego. Más bien, dejé de ser líder para tener un poco más de tiempo. Dale, Ángel, provechito para ti, crack. Por acá dice, dice, ¿de dónde soy? Cuando estás mal de la garganta te dicen que es asma, dice. Asma. Ah, ya veo, crack, ya veo. Por acá dice, deja a Cristian de líder y tú de consejero. Ya veo, Daniel. No lo sé si volvería, crack. Pero qué mal que Lunita haya dejado el juego. Eso sí, qué mal. Era muy buena líder. Era muy buena líder. Pero ahorita parece ser que Cristian tomó liderazgo entonces. Vale. Tony, te dejo mi apreciación, dice, de los más fuertes o los poderosos. Cloud Cat, Tigre Árabe, Chino de Lentes, Chino de la Medalla, Robot, Tigulidí, Yoito, Lobo y Capal, dice por acá. Puede ser. Puede ser. Dice Tony, estoy esperando el evento de Crimson Pearl. Ah, vale, vas a sacar obviamente la perla carmesí para conseguir las 3 conchitas. Ah, vale, Atalaya, muy buena. Esa hormiga es muy buena para PvE. Para PvE, gentita, perla carmesí, esta hormiguita de acá, para atacar a Marmoto Pangolín. Y lo utilizan los pay to win, o sea, obviamente, y los que llegan a más de un G. Los que llegan a más de un G de kills. Esta hormiguita, gente, ¿dónde está perla? Perla, la perla carmesí. Aquí está, esta hormiguita. God, gente, para PvP. Para PvP y PvE es buenísima esta hormiga. Dice, ¿qué tan buena es la transparente? Muy buena para el PvP. Para PvE es decente, pero no muy buena. Para el PvP es God, Legoshi. Tú vas a ver jugadores del top usando transportadores. Jugadores del top usando ya la transparente a tope. ¿Quién es Lobo? Es del de ZLS, crack. Es este jugador de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nivel de hormiguero. Ah, no nivel. Muertes de hormiguero. Es este lobito de ZLS. La transparente, gente, es God. Es demasiado fuerte. Dice Soul, pide a Capal que Robot envíe un buen reporte, dice por acá. Veamos si es que Soul nos envía un reporte. La otra vez le dijo a Robot que enviara, pero parece ser que no... No tuvo tiempo el buen Robot para enviarnos un buen reporte. Por ahora están luchando bien. Miren, los de ZLS volvieron. Volvieron los de ZLS. Este jugador de 5G de kills. Ah, es una jugadora, ojito. Sigue presionando muy bien. Por acá está. Ah, acá está el fuerte. Miren, el chinito de gafas. Muchos sabrán quién es. Ay, Dios, me estoy quedando sin voz, gente. Por acá dice, ¿cómo funciona el PvP? Es jugador versus jugador. En este juego, hay hormigas que son muy buenas para el PvP. Por ejemplo, hay hormigas que silencian, hacen que el enemigo no pueda activar habilidades. Hormigas que hacen que
se reduzca el daño que te vayan a hacer y así etc, etc. Esas hormigas son muy buenas. ¿Cómo estás, lechuga? Bienvenido, crack. Por acá dice, quizás en el futuro compre la tercera copy y la tengo completa. Ya veo, Legoshi God. Verás, créeme que esa hormiga es muy buena. Y aquí más adelante irán muchos jugadores probándola, sin duda. La transparente, gente, para PvP, para PvP es muy buena, eso sin duda. Sin duda, gentita. A ver, por acá déjenme ver si están haciendo ataques. Sí, muy buenos ataques, están haciendo muy buenas agrupaciones. Parece ser que están atacando directamente, puede ser. Este jugador de BMS está atacando ahí. En la torre, muy buena, están recuperando la torre. Dentro los jugadores más fuertes. Aquí miren, la formación estrella de robot. Ya saben, la mítica. Por acá dice, un chinito con gafas, dice por acá. Así la podamos. Así la podamos, gente. Muy buena la formación. Muy buena, gentita. Muy buena la formación. Muy buena. Están haciendo agrupaciones. Miren. ¿A cuánto tiempo? A 15 minutos para que caiga. Posiblemente de aquí hasta 13 horas va a haber de destrucción. Dice Tony, yo no le meto mucho dinero a The Ants porque me da miedo que un día los cierren todos los servers, dice, y F con mis inversiones. Verás, Anis, todo juego tiene su peligro. Todo juego tiene su peligro. Solo que The Ants tiene todavía futuro. No es que lo vayan a hacer así de la noche a la mañana. Yo te puedo decir que un juego pierde ya su auge 5, 6, 7 años después. Todavía estamos en el segundo año. O quién sabe, The Ants se potencia y puede durar mucho más. Quién sabe, gentito. No se olviden dejar su poderoso like, gentita bella. Y perdonen si me escuchan un poco bajo porque ando mal de la garganta. Buenas noches, gentita bella, ¿cómo están? Ay, Dios, me va a quedar sin voz. Dice Tony. Ay, Dios. Dice Tony, ¿qué opinas de la formación de PvP? La GT 3 estrellas, la SLAR 2 estrellas y Cleanse of... Es buena, Xiang, es buena. Más adelante irás cambiando poquito a poquito las formaciones. Dice Tony, ¿recuerdas cuánto costaba el despertar de la tetraponera? Un jugador me dijo que está entre 150 a 200, crack. 150 a 200 dólares. Más o menos, ronda por ahí. Por acá dice, hola, buenas noches, dice, ¿puedes confirmar si el servidor de robot está en la liga de oro, servidor versus servidor? Había visto que ellos estaban en el de bronce, a pesar de ser pay to win. Sí, están en de bronce ahorita que me acuerdo. Sí, sí, tienes mucha razón. Están en el de bronce ahorita. A ver, déjame ver. Ahorita te lo muestro. Resultados, sí, están en el de bronce, mira. Sí, están en bronce. Para que tengan en cuenta, miren. Para que chequen, gente. Por acá dice, ¿alguien más tuvo la mala suerte en la isla y le salió todo bueno en la granja? A muchos, lechuga, a muchos, crack. A muchos. Por acá dice Tony, el traductor del chat no es bueno. F, dice por acá. ¿Cuál traductor? ¿El del juego? ¿El de The Ants? ¿O de dónde dicen? Si es del juego, gente, obviamente es malísimo. Es malísimo. O sea, el bot que tiene aquí para traducir es malísimo, obviamente. No confíen en ese bot, gente. Dios, pero ¿en dónde invertiste $5,000 de ad? Dios santo.
Dice, no me dejan ser, dice, me bloquearán por un chistín, dice. No, Carlos, tranquilo, crack. Ustedes, gentita. Ay, Dios, me estoy quedando sin voz, gente. A ver cómo va esto. Buena ahí. Vamos a ver. Están haciendo muy buenas, miren. Aquí ya se asentó el buen jugador. Miren, ya tiene el buen insecto. Este jugador creo que ya tiene el insecto 79, ¿verdad? Dice, buenas Tony, dice, hoy completé mis salticus, creo que ahora me toca el esperar. Dale, crack, muy buena, muy buena. Muy buena, crack. Miren el... Uf, miren. Verán cómo saca algunos jugadores de acá. Está ahí dentro de los jugadores de Col. ¡Puf! Miren. Dios. Ese ataque que hizo este chinito. Y está atacando individual, gente. Y esto que está atacando individual, gente. Aldir, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Perdonen, gente, que ando mal de la voz. Dios, qué buena agrupación que hizo. Buenas ataques que hizo este. Miren, mandó a volar a toditos. Dice, por el traductor de chat, la alianza de los árabes no se quiere unir a la mía, dice por acá. Es que es malo. Por eso mejor traduzcan aparte. Muy buena. Miren cómo defienden ahí la torre. Este jugador es bien fuerte. Miren, cuando se proponen, empiezan a hacer kills. Topen. Este robot parece ser que no está activo. No lo veo haciendo agrupaciones. O si está uniéndose. No, parece ser que no se está uniendo, miren. A ver cómo siguen avanzando. Todavía siguen ahí presionando. No. Ahorita están construyendo ya los de CTLS. Estos jugadores, miren, con esta estrella imponen. ¿Qué jugadores más GOT? GOT. Uy, bueno, ya están haciendo agrupaciones. El buen Soul está haciendo agrupaciones. Empiezan a unir ya jugadores. Y Capal va ahí. Capal ya se posicionó acá. Muy buena, Capal se está posicionando. Muy buena. Acá ya llegó el buen Capal. Va a llegar la agrupación. Son dos agrupaciones, tres agrupaciones que llegan a la torre. Con esto lo sacan, gente. Con esto lo sacan. Perdonen, gente, que ando mal ahí. Por acá dice, entra a las agrupaciones. No voy a entrar, gente, porque no tengo hongo para curar. Solo para mostrarles qué llevan nomás. Esto es lo que llevan, pero no son jugadores tan potentes. Soul sí es. Soul sí es, miren. Y miren, Soul ya tiene el nuevo insecto. ¿Qué digo el nuevo insecto? La nueva hormiga del Barren en 4 estrellas. ¿Qué tan buena será? Luego nos ha de llegar a avisar Soul qué tan buena sea. Por acá dice, cuida tu garganta, Tony. Saludos. Sí, ando resfriado, gente. Por acá dice, pregúntale a Capal si puede enviar un informe contra este jugador, el chino, dice por acá. A ver, déjame ver. Pero tendría que escribirle en inglés, a ver si nos manda un reporte. Es que no me gusta mucho molestarles, gente. Más bien me gusta que ellos mismos compartan. Porque a veces siento que les molesto. A veces hay que ser así, para no molestar mucho. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido, crack. Dice, gasté $225 y tengo para reclamar la SGT. Dice, el insecto que ya has dicho que es buenísimo, pero también las salticos.
Y podría abrirle el mando a la colonia. Consejos. Ya veo, crack. Qué buena que sacaste el nuevo insecto. Es muy god, crack. Es muy god, eso sí. Dice Tony, mi primer versus de estado me dio miedo, jugador. Te dio una paliza, tenía estrellas doradas. Y estaba reforzado, pero nunca vi la marcha al entrar. Ya veo, ya. Es que a veces hay jugadores potentes, crack. Es así, en todos los servidores. Por acá dice, eres mi buen Tony. Dice, siempre perfil bajo. Exacto. Hay que ser así. Ay, Dios. Ando mal de la gargantita, gente. Por acá dice, creo que la pregunta era, ¿cuál de las dos cosas recomienda que se saque? Ah, de las dos. Ah, vale, vale, vale. Gasté $225 y tengo que reclamar. Vale. El insecto que ya has dicho que es buenísimo, pero también tengo las salticos. Verás, Leo. Sácate el nuevo insecto. No te sacas las salticos. Sácate el nuevo insecto. No, no, Leo. Sácate, sácate. Sácate el nuevo insecto. Dale con todo. Muy buenas las agrupaciones que hacen, gentita bella. Yo sé que no puedo hablar mucho, gente. Estoy a tope ya. Ay, Dios. Y justo ahora tengo que enfermar, gente. Justo ahora tengo que enfermar. Justo ahora tengo que enfermar. No puede ser. Ay, Dios. Dice, no vi el anterior directo y acabo de llegar. Dice, ¿qué tratado rompió BMS? Es que verás, desde un inicio... Ay, Dios, va a ser complicado hablar. Esperen, voy a tomar agüita, gentita. Esperen un ratito. Listo, gente. Ay, creo que ya se me despejó un poco la garganta ya. Ay, Dios. Listo, listo. Ahora sí. Voy a tratar de hablar no muy alto, gente, para no saturar mucho la garganta. Y bienvenidos a todos. Gracias por su gran apoyo, gente bella. Perdonen si no les contesto rápido las preguntas porque ando mal de la garganta, gente. Verán, BMS lastimosamente había dicho que iba a destruir la maravilla, para decirles, ¿vale? Entonces el tratado era que no destruyan la maravilla para que, podríamos decir, el equipo azul venga y tome la maravilla. Pero una vez destruida, deben darse cuenta que la maravilla destruida ya no se puede volver a tomar. Obviamente si se destruye, el campamento rojo se queda con la maravilla. Pierden puntos. Las bonificaciones que da, pero es para que no puedan llevarse más puntos del el equipo contrario. En pocas palabras, gente. Naret, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. No de mucho, crack. Por acá dice, toma un mezcal. ¿Y qué es un mezcal, gente? Toma un mezcal. ¿Y cuál es el mezcal, gente? ¿Cuál es el mezcal? Vamos esto de una vez. Ahorita ya se me abre un poco la garganta.
acá dice, mezcal es una bebida típica de México. Ah, vale. Entiendo, entiendo. Ah, pero es alcohólica. Ah, vale. Ah, ok, ok, ok. Entiendo, entiendo. Dice, es una bebida, una mexicana hecha de Magüey, dice por acá. Ah, vale. Perdonen, gente, me falta cultura. Me falta culturita. Por acá dice, es la bebida de los dioses, por acá dice. Dice Tony, ¿quién está atacando? Ay, Dios. Ya ando mal de la garganta, gente. Ahí quedó mal, gentita. Quedó mal para narrarles la historia de este épico Barrenland. Por acá dice, para lo que tienes te recomiendo 2 cucharadas de miel natural, un limón exprimido y mezclados con un shot de tequila, dice. Es un remedio, dice por acá. Vale. Verán, gente, yo no tomo bebidas alcohólicas, lastimosamente. Para decirles. Por acá dice, en Ecuador el mezcal se llama norteño. Ah, es esa. Ah, no, entonces ahí les quedó mal, gentito. Agua tibia o limón, eso sí podría tomar. Eso sí podría tomar. Ten con limón, dice, miel bien caliente y con un día estás perfecto. Eso me va a tocar hacer, gente. Porque ando mal de la garganta, así que mañana posiblemente hagamos otra transmisión y temprano. Y esperemos que no amanezca fónico. Porque si amanezco fónico, gente, me va a escuchar mal ahí. Mal ahí con una voz media rara. Y justo ahora tengo que... ¿Cómo estás, Jasper? Bienvenido, crack. Y perdonen, gente, si no hablo bien. Así que es la bebida de los dioses, esa combinación de tequila. Yo no tomo muchas bebidas alcohólicas, gente. Más bien remedios caseros, sí. Dice, el Tony entrando a la pubertad, dice. Ya se le está cambiando la voz, dice por acá. Lastimosamente, gente, la gargantita. Leche con miel te servirá para controlar la ronquera, dice por acá. Ah, vale, vale, vale. Perdonen, gente, si me escuchan mal. Perdonen, perdonen, dice. No te preocupes por los gallos, Tony, dice por acá. A ver, muy buenas las agrupaciones. Miren ahí. Va a estrellarse, ya va a empezar a hacer agrupaciones el buen Soul. Muy buena ahí. No olviden dejar su poderoso like, así como dice Anis, gentita. Dejen su poderoso like. 6 miembros del canal esta vez, gente. Imagínense cómo la comunidad va creciendo. 6 miembros del canal. ¿Ya destruyeron alguna torre? Sí. Aquí había una torre de parte de BMS. La destruyeron. Ahorita está luchando CTLS en este caso. Jugadores muy fuertes también. Este chinito les está frenando. El chinito, gente. El chinito les está frenando. Acá dice el chinito con gafas reinicia Windows gratis, dice por acá. Sí, miren, de un ataque los reinicia, los saca a todos. Otra vez está ahí la agrupación. Por acá dice el mezcal es un licor elaborado a partir de la planta de agave. Ah, eso sí hay aquí en Ecuador, el agave. Su proceso de elaboración generalmente implica todos los corazones de agave. Ah, vale, porque el licor a menudo tiene tonos ahumados. Ah, vale. Entiendo, crack. Dice, somos los doctores de Tony, dice por acá. Que bueno, a la final me recomienda varias cosas para estar bien el día de mañana. Qué bien. El buen Anis, miren, además de ser buen moderador, regalando sus buenas membresías. Y por ahí a Carl le tocó, miren. A Carl le tocó, miren. La membresía. Bueno, ahí te agradezco mucho, Anis, por ese apoyo al canal. ¿En serio mandaron un informe del chinito? No me digas. No, este es otro informe. Hicieron mandar un informe del chinito. En el chat de Alianza. Pero no han mandado todavía el informe del chinito. ¿O sí?
No, no, mandado. Solo han mandado este, mira. Pero es otro jugador este de acá. Por acá es otro jugador. ¿Era en el campamento o en el chat de temporada? No, no han mandado todavía. Qué buena. Buena, Carlos. Por acá dice, los problemas de las gargantas se curan tomando alcohol, dice por acá. F, gente. A mí me va a tocar tomar full agüita nomás. Full agüita. Full agüita nomás. Ahí con remedios caseritos. Gente, 5 likes. Dejen 5 likes para los 100. Ustedes pueden, gente. Ya se me está pasando un poquito, pero ahí sigo medio ronco. El mangüey siempre se ha conocido como agave, dice por acá. Yo lo único que he tomado así fuerte, gente, ha sido vino. Vino nada más. O champaña cuando se brinda nada más, pero de ahí para tomar así algo fuerte, no. Muy buenas las agrupaciones. Ya se me está pasando un poquito más ya. Esperamos que no me vaya ahí afectar más la garganta. A ver, buena ahí ZLS sigue avanzando. Miren, ahí los reinicio otra vez. No, no, ahorita están construyendo, perfecto. Van a empezar a chocarse. Perfecto, una muy buena agrupación, pero no sacaron a todos. Muy buena ahí. Muy buena, aguantando muy fuerte la torre. Y eso que hay poquitos jugadores, miren. De TLS solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y creo que ni este está participando, están solo estos de acá. Dice Tony, ¿cuándo sale directo mostrando diseños de los hormigueros de la comunidad? ¿Cuándo la haré, crack? Espero acordarme también. Es que a veces me olvido. Por acá dice, se le está pasando de un poquito, dice, pero para el otro pulmón, dice. Ay, Dios. Muy buena, miren. Perfecto. Sacando a los jugadores, muy buena agrupación. Perfecto. Ahí, buena. Uf. Yo ya mismo alcanzo esto. A tener 3 hormigas a una estrella roja. Pero estos jugadores son del 501, gente. Imagina jugadores del 501 ya teniendo 3 hormigas estrella roja. Por acá dice que son de la alianza de TIG. Algunos jugadores, miren, vienen de la alianza de TIG y aquí apoyando a todo. Un té negro con dice un té negro con limón y miel te quita ese malestar de la garganta, dice. Solo no te pases con el azúcar. Dale, unga. Tal vez le pongo la miel nada más. Solo ahí es suficiente. Dice, de hecho el nombre oficial es Maguey. Pues es una planta originaria de México. Al igual que el mezclar originario de México. Ya veo. Es que imagínense, México es legendario. Tienen las mejores comidas. Me imagino que también debe tener los mejores alcoholes. O sea, ¿qué más quieren, gente de México? Por acá dice Tony, lo chistoso de la suscripción de regalo fue que le dieron el que bané, dice. El mundo le dio su regalo. Ya ves, Anis. Ya ves. De alguna otra manera tenías que compensar esa parte. Esa parte, crack. Por acá dice arriba Colombia también, exacto, también. A ver cómo va la torre. Todavía, miren, van ahí ocupando la torre. Van bien, van bien. Uf, ya se juntaron el dúo dinámico. Miren, se posicionaron. El buen Capal con el buen robot. Qué chévere esas skins ahí con estrellas rojas, gente. Se ve así bien got esto. Por acá dice, cuando quieras venir a México, tú nada más di, amigo. Aquí te recibimos con los brazos abiertos. Ale, Axel. Qué bueno que tenga por ahí ya
Gente que me pueda ya guiar. Esa es gentita. ¿Les está saliendo más anuncios este directo, gente? ¿Es en serio? Qué raro. Perdonen, gente, si me escuchan mal de la garganta. Dice Tony, ¿qué emulador usas? Que quiero jugar de antes en PC. Uso Nox Player. Puedes usar el que tú quieras, pero usa el que no te fuerce mucho a tu computadora. Nada más. Dice, hey bro, te mandé mensaje por WhatsApp. Dice, espero que te mejores pronto. Dale, crack, déjame ahorita abro el WhatsApp para revisar eso. Y esperemos que mañana amanezca mejor. Nada más. Que si no, no podré narrar de mejor manera estas batallas épicas. Me gustaría narrarlas de mejor manera. Porque dice, salen unos tacos de buche, mi Tony, dice. O de costilla, dice. Me dio hambre, dice por acá. No sé qué será un taco de buche, crack. De costillas, tal vez deduzco por las costillas, pero de buche, ¿qué tan será, crack? Pero debe ser rico, obviamente, los tacos de México. Gente, hasta acá he probado unos tacos que son buenos, pero en México debe ser otra cosa ya. A ver, ahora abro aquí de una vez WhatsApp. Y hay full gente de México. ¡Qué barbaridad! Barbaridad, gente. Aquí hay full gente de México. Bárbaro. Y gente de Latinoamérica igual. Por acá dice Tony, se permite albur, dice. Te recomiendo una pastilla que se llama tetramitrozón, dice. A ver, a ver, a ver. Ya me quisiste trolear, qué bestia. Y todavía dije esa palabra. Y yo todavía. A ver, ¿y por qué? Ay, no. No tengo el WhatsApp iniciado. ¿Y por qué se me desconectó? Se me desconectó el WhatsApp, gente. Bueno, lo reviso después, Naret. Lo reviso después. Perdona si no lo reviso ahorita. Por acá dice, Tony, necesito todas las pieles para tener estrella roja en mi hormiguero. Exacto, Atalaya. Por ahora necesitas todas las skins que son de pagas para tener esa estrellita. Por ahora. Pero podrías decirles que si yo me fuera a vivir ahorita a México saldría perdiendo. Porque ahorita el peso mexicano está muy fuerte. Y si yo como mi sueldo es en dólares, vivir en México ya me saldría contraproducente. Dice, ahí te escribo mañana al privado, dice Discord Tony, para entrar al grupo. Ya que la vez pasada me dio pena quitarte tu tiempo. ¿Qué va, Warrior? Ustedes pueden escribir, gente. ¿Qué va que digan tengo pena o algo así? No, escriban nomás. Escriban nomás, gentita. Escriban nomás. No hay problema. Por acá dice, pero mire esa voz, dice. Dale, dale a Jerry. Dice Tony, no es albur, dice. Así es el nombre, pues puedes buscarlo. Ah, vale, albures. Vale, vale. Ah, cierto, excepto videollamadas, tienen razón. Excepto videollamadas. Lo que sí les puedo aceptar, gente, es compartir pantallas, eso sí. Tetramitosol. Ah, vale, ahí sí, es una pastilla, no es albur. Ah, vale, entiendo. Ah, vale, entiendo. Y tú, Eduardo, que eres médico, tú debes saber de eso. Perdón, gentita. Porque dice, somos los doctores de Tony. Sí, gente. Recomendándome ahí 100%. Hoy no lo veo capaz, ¿dónde se fue? Está acá. Se posicionó por acá. Van a seguir atacando acá.
Muy buena, va a defender la torre. El jugador Cloud Cat. Tratando de pillarles desprevenidos, gente. Cloud Cat, miren. No está lo... Ay, vamos a ver la otra formación de Cloud Cat. A ver, veamos. Cuando quiere invadir, lo vemos ahí. Dice, no soy médico, pero yo tomé esa pastilla, dice. Ah, vale. Dice, todos somos doctores para cuidarte, para cuidar a Tony, dice por acá. Buena. Dice, el buche es la parte del sistema digestivo de la vaca. Acá lo preparan con abodos y especias. Queda delicioso y súper suave, dice. Si alguna vez vienes a México, te recomiendo probarlo. Ah, verás que aquí también se hace ese tipo de comidas con parte porque la vaca, me imagino que es los estómagos que tiene la vaca, porque la vaca tiene 3. Imagino que esos estómagos los preparan. Ah, vale, eso se llama, buche. Ah, entiendo, vale. Por acá dice 1LC Call y Tig 1000% win. Yes, May. Yes. 100% win. Miren, lo sacó. Vamos a ver la formación. Miren la formación de Cloud Cat. Espero que la puedan ver. Ahí está. Ahí usa la transparente. Para que los que preguntan que si la transparente es buena o no, ahí la pueden ver. Buenísima, gente. Dice, ya me especialicé, dice, en veterinaria, dice por acá. En veterinaria, dice, toma jugo de naranja hervida con miel. Eso es lo que me va a tocar hacer, gentita. Limoncito también. Naranja creo que no tengo, más bien limón sí tengo. Qué bueno, el buen Pochota. Gracias por esa donación, crack. Qué buena la gentita bella. Ya, desde ahorita ya empezando a donar la gente bella. Dice, hola Tony, dice, ¿cómo estás? Estoy muy bien, crack, ¿tú cómo estás? Muy bien, pero mal de la garganta nada más. Ahí con toda la energía. Dice, espero que te ayude esta pequeña donación. Dice, ¿qué va, crack? De corazón te agradezco. Dice, y espero que te mejores. Sí, muy pronto. Tómate un shot de tequila, dice por acá. Un shot. Muy buena esta formación, miren. Hot. Sí, Elizabeth dice, pequeña donación, dice por acá. Muy buenas. Ahí apoyando a tope. Pochota 26 ha donado $19.99. Gracias por el super chat, crack. Hola Tony, ¿cómo estás? Espero que te ayude esta pequeña donación y espero que te mejores. Buena por ese Tómate un apoyo. shot de Gracias, tequila gentita risa. bella. Te les agradezco muchísimo. Exacto, gente. Tiene el nuevo insecto ya nivel 79 y a tope. Jugador fuerte también es. Anis. Qué bueno el buen Anis. Regala suscripción y empieza también a dar sus donaciones. Y su primera donación, gentita. El buen Anis. Gracias por tu apoyo, crack. Por acá dice tequila con limón, papá. Dice. Y estás al 100 a menos de que te des... Dale. Como les digo, gente, no tomo alcohol, lastimosamente. Un té de vino, dice por acá. Le pones a fuego a un anís estrella y ralladura, dice, de anís de naranja. Ah, vale. Con un poco de azúcar y te queda joya. Es lo que voy a tener. Voy a tener que tomarme ahí un poquito de una mezclanza ahí de jugos cítricos, gente. Hervidos con mielcita. Irme a descansar bien. Y el día de mañana ya esperemos que amanezcamos bien. Dice, Tony, ¿sabes qué piden para subir a nivel 80? No lo sé, crack. ¿Qué será que piden para subir a nivel 80? Y hay muchos jugadores pay to win que se quedan en el 79, gente. Dice, ve la agrupación pro de Robot. A ver, déjame ver. Robot está por acá. Pero todavía no ha derrotado esta formación. Veamos acá. Acá está la formación que debe estar haciendo Robot. No está haciendo agrupaciones. Solo Capal. Por ahora Capal está haciendo agrupaciones. Para que lo vean, miren. Solo Capal está haciendo agrupaciones por ahora. El buen Robot está acá arriba ya.
No, todavía no vence. El buen robot se pasó acá arriba. Veamos ahí. Están dividiéndose poderes, ya que acá está ZLS y acá BMS. Se plantó la guerra, gente. Y aquí vamos a ver una guerra hasta que llegue el reinicio. Slayer, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Por acá dice Tony, si Dios permite, el próximo mes, ya que hay primas, pollo más. Dice por acá. No, que va, Anis. Realmente te agradezco mucho. Contar que me apoyes aquí spameando el link del grupo de Discord y estés apoyando así, compartiendo los directos, para mí es suficiente. Y que tú seas miembro del canal, suficiente, gentita. Es así. Por acá dice otro directo de 7 horas. Dice, puf, gente, con esta voz no creo que aguante 7 horas. ¿Ustedes creen que aguante 7 horas? Se me complica 7 horas. 7 horas complicadísimo. Ojo. Buena agrupación ahí. No sacaron a todos, pero trataron de hacerlo. Aquí arriba veamos. Sí, ya lograron sacar. Formación de robot, gente. Imponiendo. Imponiendo la formación de robot. Dice Tony, ¿regresarás al Barrenland o irás a la isla luego de que termines el Barren? Yo creo que va a regresar otra vez al Barren. Me imagino que va a regresar. Depende de la alianza que vaya a ir y ellos que decidan a dónde quieran ir. Solo que ahorita Robot no tiene el insecto 79. Tiene solo en 75 por ahora. Déjenme, gente, me voy a poner un abrigo para que no me dé mucho frío. Listo, gente. Luis, con este abriguito ya me caliento ahí. Ya está, me mejora la voz ahí. Vamos por las 10 horas esta vez, dice. Puf, gente. Si me da la voz, vamos con 10. Ve por una coquita, dice por acá. Nos vemos un ratito. Ah, vas por una. Dale, dale. ¿Qué es una coquita? Voy por una coquita, dice. Nos vemos un rato. Dale, Deat. ¿Pero qué es una coquita? Ya llegamos a los 100 likes. Muy buena, gentita bella. Más de 100 likes todavía. 7 miembros del canal, gente. Qué barbaridad es esta. 7 miembros del canal. ¿Cómo va aumentando la gente? Ah, es una Coca-Cola. Ah, me falta cultura, gente. Es una Coca-Cola. Vale, vale. Por acá dice la mejor silla gamer, dice. Exacto, gentito. Exacto. Esta sillita, gente, ahí got. Por acá dice, me alegra que todo vaya bien, dice. Así vamos por los 150 likes. Sí, gente. 115 ya. Y además de eso, tenemos una media de 100 personas que nos ven para arriba. Es una barbaridad eso. Realmente les agradezco mucho el apoyo. Sí, alguien de TIG está ahí, dice. ¿Puedes cambiar a inglés? Por los amigos de TIG, dice por acá. Uf, gente, es que hablar en inglés, pero welcome everyone, welcome. Thank you, ¿cómo les diría? Para que agradecerles que me están viendo. Watch creo que es ver. Ah, vale, ahí me ayudan traduciendo, gentita. Solo puedo decir welcome everyone. Bienvenidos a todos. Es por acá, ahí. Listo. Ya me anda pasando un poco la voz, gente. Ya me estoy relajando un poquito. Ya la voz se me está abriendo un poquito más. No voy a hablar muy alto para no forzar mucho. Thank you for watching the live, dice por acá. Listo. Dice que todos se pelearán. Ah, se pelean con Tig. Pero Tig estaba por acá todavía. Ah, Tig no está. Debe estar Tig en otro lado. Pero Tig estará por acá arriba. No los veo luchando acá abajo.
Por acá dice Tony, también saluda en chino para mis amigos asiáticos. Difícil, crack. Ahí sí, saludarles en chino sí se me hace difícil. Más por la pronunciación debe ser. Dice, te lo mencioné a los hispanohablantes de mi alianza, dice. A seguirte para que puedan progresar. Dale, Brian, muy buena. Te agradezco mucho por el apoyo. ¿Qué pasó por acá? Lo siento, dice, en un hospital no puedo jugar mucho. Miren, Capal anda en el hospital, dice. Cuidadito ahí. Vale, vale, se comprende, obviamente. ¿Qué será que le pasó a Capal? Esperemos que apoye a lo que más pueda a Capal, porque va a estar difícil de enfrentar este. Ahorita estamos, podríamos ir dos alianzas versus una, ya que Robot se está dividiendo, la alianza de robots se está dividiendo en dos. Los dos más fuertes están dándose en dos frentes. Por acá dice, hola Tony, ¿cómo estás, Emi? Dice, la parte izquierda de la isla es difícil para ir. Parte izquierda, pero ¿cuál parte izquierda, crack? ¿Cuál parte izquierda? Verás, la parte superior es buena, esta también es buena. La de acá es un poco mala. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos a todos, gentita bella. Están haciendo buenas agrupaciones por ahora. Van bien, van bien. Van bien. Por ahora se dividieron, gente. Perfecto. Están presionando bien. Este Cloudcat, gente, le está dando un versus a Robot. Le está dando un buen versus a Robot. Miren. Le están dando un buen versus. Un buen versus para que puedan chequear. Miren. Aquí ya se están dando un 1 versus 1 ya con Robot. Ahora sí podríamos decir que BMS se está dando un versus ya. El buen Capal haciendo agrupaciones. Buen ahí. Ingresaron a la torre. Dominando. 9 minutos para que caiga. Acá. Todavía va. BMS sigue destruyendo. No, no. Sí, BMS sigue destruyendo la torre. Todavía 2 horas todavía. Gracias a todos. Thank you very much. Dice, nosotros somos el distracción, dice por acá. ¿Y Tic por dónde va a avanzar? A tratar de distraerles. Soul, el objetivo que tienen es ir a por la maravilla, me imagino, ¿verdad, Soul? ¿O no? ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, crack. Dice una pregunta. ¿Cómo haces para seguir subiendo el nivel de ciertas estructuras después de nivel 25? Ya no se puede hacer, crack. O sea, una vez llegas a 25 te quedas y ya no puedes mejorar nada más. Y en el día de construcción ya no puedes hacer puntos. Dice, me refiero al nivel en dorado, dice, que aparece por arriba de la reina. El nivel dorado, dices. ¿Cuál nivel dorado? Ah, este de aquí. Este de aquí. Ah, pero eso es una vez vayas a la isla, crack. Es una vez vayas a la isla. Una vez vayas a la isla, te va a aparecer una función que dice mejorar. Y le das ahí, puedes subir unas mejoras. Pero este es de la isla nomás. Vayas bien a la isla o al Barrenland, te ofrecen la mejora de las estructuras. Que por ahora se puede hacer eso. Muy buena, están presionando bien. La torre todavía ahí. ¿Cuántos minutos? ¿Quién está dominando? CTLS muy buena. Está un poco difícil dominar. Por acá Capales se está dividiendo. Y Robot por la parte superior. Aquí también está un poco complicado. El buen Cloudcat está dominando parte de la parte superior. Usando formación mixta, ya saben.
Para que lo tengan en cuenta, gente. Dice, en la isla, ¿qué clase es mejor para hacer? Dice. Yo vi que muchos con pastora y se me hace raro, dice. No, más bien lo mejor es ir invasora y cultivadora. Pastora más bien es para la defensa, si es que te quieren atacar. Pero el objetivo no es que te ataquen a tu hormiguero. El objetivo es invadir torres, atacar torres, ocupar fortalezas. Ese es el objetivo o lo mejor que se va por ahí. Dice Tony, ¿cuántos huevos dorados ya llevas ahorrando? Creo que ya tengo 50. No me acuerdo muy bien. Creo que 45 a 50 más o menos. Dice, muchas gracias, Tony. Dice, y tengo otra pregunta. Alcancé la reina 25, pero todavía me falta un poquito para las T9. ¿Me conviene seguir en cultivadora o ya puedo cambiar mi evasora? Sigue en cultivadora, crack. Sigue, sigue. Vas a llevar mucha parte del tiempo en tu cuenta full cultivadora. Cuando ya tengas una muy buena formación en PvP, cámbiate a invasora. Dice quitar todos los campos rojos. Ah, vale, entiendo, Soul. Vale, vale. Ese va a ser su objetivo. Perfecto, perfecto. Entiendo, entiendo. Perfecto, perfecto. Por ahora les están desgastando. Muy buena, muy buena. De ahí viene el arsenal. Más adelante viene el arsenal y se va a venir buenas batallas épicas, gente. Dice, gracias por responder siempre. Trato de responder a todos, gente, porque a veces se me pasa mucho el chat, pero en lo posible, si es que se me pasa, gente, siempre síganme preguntando. Siempre, siempre. Y perdonen que ando un poco mal de la garganta y no hable muy bien, muy alto. Por ahora voy a hablar bajito, para que no me quede afónico. Miren lo que están haciendo. Están plantándose aquí las torres. Ojo, Soul, miren, miren por acá. Ojito. Ojito, ojito. Se están plantando torres acá atrás. Esto después es complicado de destruir después. Esto es más bien por molestar y tratar de retroceder y hacer que la alianza de robot no alcance la maravilla. Desde que lleguen las 20 horas. Porque por ahora estamos a 12 horas de que empiece la cuenta regresiva, gente. Así que se pone God. Ustedes son los genios, gente. Les agradezco mucho por su gran apoyo. Ya saben que en esta transmisión pues estamos presenciando una batalla muy épica entre dos alianzas muy fuertes. Más bien tres alianzas. Ahorita sí podríamos decir que la alianza de robot está versus 2 ya. Y se dividieron poderes. Robot en la parte superior y en la parte de acá Capal. Pero está muy complicado. Si van a lograr llegar, dice por acá. Puede ser que sí. Es tema de desgaste nada más. Por ahora, la torre de acá todavía sigue en posesión. Y el Cloud Cat siempre, gente, formación muy fuerte. Parece ser que le está costando un poco a Robot porque, no sé. ¿Qué será? ¿Por qué razón le está costando? Ah, se me está quedando la batería, gente. Voy a conectar la batería en mi celular. Eso, ahí sí. Para que no se me vaya a cortar la cámara. Pero ahí vamos con todo, gentita. Bueno, ahí. Esta torre está a 2 horas todavía. Todavía se sigue construyendo. Difícil aquí. Capal le está costando. Saca jugadores, pero les cuesta. Muy buena. Muy buena. Entró en agrupación. Hicieron una muy buena agrupación y sacaron a todos. Buena, gente. Y se ve a Tig en el área del árbol, cerca de las posiciones de BMS. A ver, por acá. Acá. Ah, vale. Vale, vale. Anda Tig por la parte superior. Le van a robar esta estructura. Claro, ahorita les están distrayendo por esto. Pero uno le sé por qué no avanza. Sería muy bueno de que siguieran avanzando a tope. Para quitarle las torres lo que más puedan. ¿Cómo estás, guay? Bienvenido, crack. Dice, bueno, debo irme a dormir. Dice, gran directo, crack. Gracias a ti, Fernando. Y perdone mi gente por la voz. Pero ahí vamos con todo, gente. Vamos a ver por acá. A ver cómo va esto. Uy, se está armando unas buenas peleas. Aquí siendo muy buenas agrupaciones. Está defendiendo muy bien.
Muy bien están defendiendo. Miren esta tremenda... Uf, es que parece ser que va a tener problemas acá en la parte superior Robot. Ya que Robot se está dando versus a jugadores fuertes de la otra alianza. Para que lo tengan en cuenta. Miren. Va a estar muy potente esto. O sea, Soul no van a ocupar esto de aquí entonces. Es que una vez se destruye ya no se puede ocupar otra vez. Es como que destruido una vez una maravilla, ya se bloquea. O su objetivo más bien es solo desgastarlos aquí. Acá dice, pregunta, ¿me creo otras 2 granjas? Una para hojas y otra para arena. ¿O creo 3 y la tercera es para carne? ¿O me quedo con mi granja número 1? Da carne, tengo 240. Verás, Lautaro, yo te diría que con una es suficiente. Porque al final si te creas más, después las vas a dejar. Y más bien te quedas solo con una. Quédate con una, súbela al máximo lo que más puedas. Y esa te va a dar muchos recursos. Por acá dice, Tony, ¿vos pudiste sacar las T10 ya? ¿O estás en proceso? Ya las saqué hace mucho tiempo. Estamos hablando, creo que hace 3 semanas que las saqué. Hace un mes más o menos que saqué las T10 ya. Hace ya bastante tiempo que la saqué. Muy buena ahí. A ver, veamos si lograron sacar algunos. Uf, le está costando un poco a Robot. No hay varios jugadores ahorita en la parte de, por parte de Robot. Ahorita están construyendo algunas torres, pero vamos a ver cómo sigue avanzando. Por acá están concentrándose en enfrentar a CTLS. Que queda un 17% en la torre por destrucción. Dice, Tony, necesito ayuda, dice, para comprar una cuenta para evitar que me puedan estafar. ¿Me puedes ayudar con eso? Gracias. Claro que sí, Juan Cuña. Escríbeme por Discord y vemos cómo lo hacemos. Claro que sí. Si quieren ayuda con sus cuentas, gente, venderlas, me dicen nomás. No se preocupen. No se preocupen, gente. Ahí le damos con todo. Naret _lae _yete ha dice, hola donado Tony, 19 disculpa, dice una dólares y pregunta. 99 Yo estoy centavos. Gracias por el usando superchat, hormiga de crack. fuego al Para tu máximo. insecto Me dijeron que era P2W para fuego, mayor estrella experiencia. Mayor experiencia. Hormiga de fuego. ¿Pero cuál es esa? ¿La hormiga azul? Creo que es las hormigas azules, ¿verdad? Espinosa. Ah, sí. Sí, crack. Es por la segunda habilidad. Y te dijeron que es por más experiencia, así es. Es esta hormiga y hay otra que también da experiencia, que es esta de acá que se llama Espinosa Espléndida también. La tercera habilidad te da experiencia. Esas 2 hormigas son buenas porque suben la experiencia de la formación. Y ayuda a subir a una hormiga al máximo también. Si es que la quieres usar. Te puede ayudar un montón también. Muy buena, miren. La torre de acá, ¿cuánto está? A 2 horas todavía. Es que el CloudCat cuando entra gente reinicia la torre a tope. A tope, gente. Una barbaridad. Acá esta torre a 5 horas todavía. Pero van presionando bien por ahora, gentito. Muy buena ahí. Naret, gracias por esa donación, crack. Dice para tu insecto pay to win. Uf. El buen Naret, gente, llegando aquí apoyando la transmisión. Gracias, crack. Un abracito para ti. Y ahí le damos con todo, crack. Con todo. Reyes, gracias por suscribirte, crack. Perdonen, gente, si no hablo mucho o hablo poquito porque me cuesta, gente. Sí, cuando se destruye se quita los bufos. Tienes razón, crack. No sé si quieran salvar la maravilla. O que tenga planeado esta vez la alianza de robot. Dice Tony, ¿me haces un zinc y me lo mandas por privado? Si tienes menos vergüenza, pero que sean muriéndose los labios, dice por acá. What, Andrés? No hago esas cositas, gente. No hago esa parte de creación de contenido. Dice, perdón Tony, ¿a dónde te escribo? Por Discord. En la descripción del directo hay un link para que te vayas al grupo de Discord. Por ahí me escribes. Escríbeme al privado y coordinamos. Dice, hola Tony, ¿cómo estás? ¿Se fue Robot? No, todavía sigue apoyando acá Robot. No, sí, se fue. ¿Y dónde se fue? Cierto que ahorita no me doy cuenta que se fue. Oye, es cierto, ¿dónde se fue?
El buen robot. Déjenlo localizo. Tal vez tuvo que salir. Tuvo que salir. Está acá, gente. Tal vez tuvo que salir. No tienen mucho tiempo ahorita para luchar. Ahorita sí ya queda en tema de los jugadores aquí, gentito. Va a estar complicado. Dice, ¿alguna recomendación? Apenas tengo 2 millones gracias a ti. Dale, Reyes. Lo que te recomiendo, crack, es que seas constante, Reyes. A veces muchos se frustran porque se enfrentan a jugadores muy pay to win. O sea, gente que invierte dinero. Y si tú eres free to play, a veces algunos se frustran porque no pueden vencer a sus jugadores. Yo te digo que con constancia y sacrificio puedes llegar a un nivel parecido a ellos, pero no ganarles, pero darte el orgullo de que tú sin invertir dinero más o menos llegaste a ser un jugador fuerte. Nada más te podría decir. Así que la constancia te lleva al éxito. Porque dice, me imagino el día en que recompensas o sorteo hagan más de $2,000. Imaginen, gente, hacer un sorteo de $2,000. Esto sería una barbaridad. El canal generara $2,000, gente. Una barbaridad, gente. Dice, hola chicos, bienvenidos. Dice, me presento, soy Robot, dice por acá Andrés. Ya veo, Soul. Ganar el evento, vale, vale. Ustedes con que hagan que la otra alianza no pase de aquí y ustedes se lleven el árbol, automáticamente por puntos de competencia estarían ganando ya el campamento azul. Dice, hola Tony, dice, ¿puedes mandar un saludo a los de GOT del servidor 1000? Recién migramos. Un saludito para ustedes del servidor 1000, la alianza GOT. Espero que se la pasen muy bien. Y si están viendo mi transmisión, un abrazo para ustedes. En el 993 los vietnamitas mataron el servidor con mucha... Ya veo. Bueno, que hayan ido a un mejor servidor que lo mejor. ¿Cómo estás, Luis Figueroa? Bienvenido, crack. Dice, si el canal genera eso, serías el nuevo robot de Latam. Dice, quién sabe, ¿no? Imagínense. ¿Cómo están? Estoy aquí bien, pero un poquito mal de la garganta nada más. Por acá dice Lee, super robot ecuatoriano, dice por acá. Dice, ya saqué la terciopelo. Dice, ¿qué procede? A mejorarla. No queda otra más. No queda más. Dice, no encuentro el link de tu Discord. Perdón, que no me doy cuenta. ¿Lo puedes mandar en el chat? Así lo veo. Perdón, soy de... vale, no te preocupes, Juan. Anis puede... Anis creo que tenía el link, pero déjame ver, verán. Yo creo que tenía el link por acá. A ver, déjame ver. Sí, acá está, acá está. Aquí está el link. Vale, ahí Anis ya lo spameó. Ahí está Juan. Dale, crack, ahí está Juan. Ahí te puedes unir. Por acá dice... Al final no tuve suerte en el insecto, dice. Entre 370 y 400 dólares. Ya veo, Luis. Ahí sí fue mala suerte. Ahí sí fue mala suerte porque muchos jugadores... Ya sabes, es que a la final el evento es mucha suerte. Que te salga más de los de 50 pescados es el truco. Pero no puedes jugar. Es que el evento es así. Algunos sacan barato y otros muy caro. Y eso que hay jugadores que se lo cagaron en $500 el insecto. Es que a veces es así, gentita. Dice, Robot ha estado fuera de hongos durante días, dice. Como sabemos que estaremos peleando una larga batalla por muchos días, alternamos nuestras grandes cuentas. Ya veas. Entiendo, Soul. Entiendo. Es muy buena estrategia. Gente, Soul es un gran estratega para que lo tengan en cuenta. Dice, gracias, ídolo, sigue así, crack. Dale a ti, Diego. Muchas gracias por estar aquí. Soul es un gran estratega. Miren, se coordinan las cuentas para que no haya mucho desgaste. Porque al final, imagínate, si ya no tienes hongos, te quedas en cero. Ya no puedes luchar mucho. Por ahora, Capal tiene buenas cosas por ahora para luchar. Ya saben, por eso, este es el sacrificio de quedar en top 1 de muertes, gente. El sacrificio, gente. Por las 9G de kills, sacrificio. Igualmente este jugador del Cloudcat no se detiene, sigue presionando. A ver, vamos a Cloudcat acá.
Oh, ya entraron muchos acá. ¿Y la torre de destrucción cuánto está? A 33, más de media hora todavía. Oh, ves que esta formación, Dios santo. Yo cuando veo esas formaciones digo, ¿what? ¿Cuánto dinero hay ahí? Dice, pero el top 1 en muertes no te da recompensas o bien. Verás, el top 1 no te da recompensas, pero si tú quieres recibir mejores recompensas en el Barrenland, tienes que hacer kills. Mira, si tú vas a las recompensas y ves a los jugadores que están en el top, mira, Capal por participar y estar activo en los ataques y haciendo kills, tiene, mira, 4000 puntos. ¿Qué digo? 4000, 4 millones de puntos, mira. Y estos puntos le hacen posicionarse en el primer lugar de la etapa 3. Vamos a la etapa 2 que ya pasó y Robot estuvo en top 1. Significa que si el campamento azul ganara y obviamente como Robot está en la etapa 2 top 1, va a recibir las mejores recompensas de la etapa 2. En la etapa 1, este jugador va a recibir las mejores recompensas. De ahí sigue Robot. Y así mira. Ahorita está en curso la etapa 3 y Robot y Capal y Soul van dominando el top. Dice, yo solo veo dinero en cada marcha, dice por acá. Es que tener esas hormiguitas en las formaciones, gente, es una barbaridad. Yo veo esto y digo, what the hell. Hay gente que realmente se esmera en estos juegos. Invierte cada centavo. Que al final esto es una cosa muy bien invertida, porque eres el jugador más fuerte. Por acá dice, hola Tony, dice, para la isla o Barren es mejor ser cultivador hasta que empiecen las guerras. Esto para poder comprar más fácil las... Sí, crack. No, sí es importante. Sé cultivador los primeros días. Así sea más fácil y después cuando haya guerra te cambias invasora. Sí, sería lo mejor, crack. Sí, sin duda. Sin duda, dice. Dinero, dice, aprende algo del dinero, dice. Tienes mucha razón, güey. Épico meme. Dice, oh vale, dices que en el Barrenland cambiaron la verdad, cambiaron eso, ¿verdad? Te suma puntos por las kills. Sí, Crazy. En el Barrenland es diferente. En el Lost Island sí ya es por tema de quien tenga el árbol y esas cosas. Aquí sí es diferente. Aquí sí son kills, Crazy. Aquí sí son full kills. Uf. Muy buena agrupación sacaron ahí. Va a ser un poco complicado seguir avanzando acá. Acá dice help. Sí, Anis. Por acá dice BMS nos mintió y dijo que no pelearían más solo para que los dejamos en paz. Dice, para que pudieran sanarse. Ya veo, BMS. Ya veo, Soul. Error garrafal, Soul. Miren, para que tengan en cuenta, nunca deben ser benevolentes con sus enemigos. Nunca. Nunca sean benevolentes. No tengan piedad con el enemigo. Aunque ustedes crean que el enemigo está vulnerable y les diga, no vamos a seguir luchando. Y ustedes sigan. Pero ustedes den cuenta que a la final es una etapa de guerra y ellos van a seguir presionando. Ya ven, ahí está el tratado. O sea, les dicen algo y dicen otra cosa después. Dice, el problema para ellos ahora es que nunca se confiará en ellos en futuras islas, dice. Incluso si se asocian con nosotros. Tienes razón. Y estas transmisiones evidencian eso. BMS no es de confiar. No es de confiar, gentita. Así que tengan cuidado. BMS traiciona. Si dice una cosa, no la crean. Dice Tony, 85% de la rama T10. ¿Cuánto crees que me falte si reúno todas las 9 conchas? 2 meses. Si reúnes todas las 9 conchas en día de construcción. No, pero dices, si reúno todas las 9 conchas en servidor, menos en el día de construcción. Pero menos ese día, te vas a tardar un mes más. Serían 3 meses en total, Josué. Te vas a tardar 3 meses. 3 meses más, Josué.
Si es que no completas el día de construcción. Completando el día de construcción se acelera esa parte. Pero si no lo estás, completando a las 9, sí te va a costar. A ver cómo va la torre. Muy buena. Uf, están reiniciándose a cada rato. Muy buena. El buen Capal ahí tratando de hacer lo que más pueda. Acá. 18 todavía. 18 minutos y va a posiblemente caer esta torre de acá. Va a estar complicadito. Acá esta torre. Me parece que ya no van a poder atacar la torre de acá. Ok, hay dos torres. Esta de aquí también. Va a estar complicadito. Hijo, miren estas medallas. Qué god, ¿no? Qué god. Dice, ya no tengo edificios para completar, Tony. Qué mal, Josué. A muchos nos pasa. Es normal, es normal. Es normal esto. Dice, es por eso que el campo rojo ha tenido problemas para unirse desde el principio. Estas alianzas han tenido problemas para cumplir su palabra. Veo, Soul. Miren, esto es bien importantísimo lo que dice Soul. Si tú ves que por haber circunstancia han tenido problemas el campamento rojo, es por las discusiones y desacuerdos que han tenido en sí. Si BMS dice que ya no va a atacar y que siga continuando en paz el Barreland, significa que obviamente debe hacer eso, ¿no? Pero dicho una cosa y va a ser otra, entonces no es donde fiar. Por a los que el campamento rojo ahora se está viendo afectado ya, y el campamento azul por ahora va a seguirse presionando más luego, ya que Robot anda desgastado por el tema de los hongos, gente. Igualmente los jugadores tops, por más que hayan luchado, gente, están desgastados. Imagínense, BMS no luchó mucho, se trató de recuperar al máximo lo que más podía. Y ahora Robot, como luchó contra ZLS, luchó contra Yoito, anda desgastado. O sea, la alianza de Robot en sí, todos los jugadores de la alianza de Robot andan desgastados. O sea, desgastaron tanto en luchar para ayudar a muchos que obviamente a este punto de partida ya es un poco complicado seguir presionando, ¿no? Igual todos están desgastados, pero unas alianzas más que otras por ayudar a otros, que es así a la final. Dice, ¿puedes mostrar las tropas de BMS en la torre? Aquí está, mira. Cloudcat. Jugador top. Cloudcat. Vamos a ver, este jugador de acá, también jugador fuerte. Yo ya quisiera tener esto, pero a mí me falta todavía más tiempo para estar así. ¿Cómo estás, Boricati? Bienvenido, crack. Miren. Qué barbaridad. Oh. Transportador. God. Y el emperador nivel 49. Y aquí usa la Venom, miren. Usa la Platenoides. ¿Cómo se llama? Esta es Platenoides. Venom. Esta creo que en inglés se dice Venom. Pero God, gentita bella. God. A ver, veamos otra formación. Es que este jugador es full transportador. Buena ahí. A Berserk, que la hormiga de la muerte. Jugadores fuertes. La alianza de BMS tiene jugadores fuertes. Por acá dice, los detendremos aquí. Esta hoja es solo para posición defensiva del área de los árboles. Cuando obtengamos más hongos curativos y buff del árbol, los empujaremos hasta el área de origen. Ya veo. Muy buena Soul. Ese es el objetivo que deben plantearse. Una vez bonificaciones del árbol, el árbol ahorita ¿cuánto te da? Eso creo que ya marcará una diferencia. A ver, déjame chequear. El árbol te da ventajas de territorio 18%, miren, de daño, defensa y vida 7.2, es bastante. Sin duda, gente, bastante. Es sin duda bastantes bonificaciones. Con esto te tumbas a cualquier formación. Con esto ya hace relevancia y ya hacen bastante de ventaja ya. Y además de eso recibe el campamento más bonificaciones. Buena. Sin duda, Soul, hay que esperar a eso. Todavía el árbol tiene
casi 4 días. 3 días y 20 horas. Hay que esperar un poquito más. Y sin duda, este Barren Land, gente, muy épico. El equipo azul ha hecho muy buen trabajo. A ver cómo va acá. Muy buenas, se están quitando las torres, miren. En la isla daba 50-50-15, ¿no? No me acuerdo. ¿Pero a qué te refieres con 50-50-15? A ver acá. Los de CTRS también presionando. Ya llegó este jugador también, el de Estrella Roja, miren. Por lo mínimo en CTLS, gente, 5 jugadores con Estrella Roja ahí. Transportador parece ser que es este. Muy buena. Bien. Están tratando de construir. A ver si llegan con la agrupación y tumban. Sacando algunos jugadores. Está potente. Miren, están taqueando muy bien. Este chinito, gente, se va a farmear unas buenas kills. Ah, 50 de ataque, 50 de defensa, 50 de... Ah, 15... ah, vale, vale. No me acuerdo, crack. No me acuerdo si la isla era así. Es que lastimosamente yo no era de las alianzas que me quedaba con el árbol. F ahí. F, gentito. F, gentito. Acá dice, este Barren Land es el primero donde se transmite Alianza Top, ni el propio juego ha implementado trabajadores para esta. Dice, buena Tony, ya queda marcado. Sí, Anis, tienen mucha razón. Créame que sin duda hemos hecho historia con las transmisiones del Barren. Eso sí, sin duda. Gracias también a los suscriptores que nos han prestado las cuentas, porque a la final es por eso. Es por eso, gentita bella, nos han prestado sus cuentitas. Y sobre todo agradecer a Fabián que nos avisó que justo en este Barren Land dio la casualidad que se juntaron los jugadores fuertes más conocidos. Dice, bueno, te veo luego, Tony, dice. Miré a buscar mi cena, dice. Que vaya bien el stream. Dale, Crazy, cuídate mucho. Y un abracito. Y provechito, crack. Comas rico, crack. Ven ahí. Están tratando de presionarse. La parte superior no están atacando. Están atacando desde lejísimos. Ah, por la torre. Quieren invadirles. Perfecto, siguen haciendo agrupaciones. Puff, está muy difícil avanzar. Los de CTLS, este jugador manda un ataque, el chinito de gafas, gente, y los reinicia. ¡Ah, pum! Pero todavía está a 16%, gente. Sí se puede. Dice Fabián, también un excelente compañero. Dice, por él también se dieron muchas cosas grandes, Fabián. Sí. Bien. Sí, realmente, gentita, es así. Realmente les agradezco por su apoyo. Y gracias a todos, realmente. Y cuando les diga, verán, cuando llegue la colaboración, que posiblemente llegue el patrocinador, que es por parte de App Gallery, esperemos que se dé. Y así podemos mejorar la calidad del contenido del juego, del canal. Porque es el objetivo que yo busco. Mejorar el contenido, gentita. Y gracias a su apoyo. Y más a ti, Anis, que has estado aquí apoyándonos a full. Tú estás en YouTube. Y cuando hago transmisiones en la plataforma morada, también estás ahí. Qué crack. El buen Anis. Aquí vamos por acá. En serio, te agradezco muchísimo, crack. Un abracito para ti. Espero que la vida te siga tratando bien. Y a todos los que nos ven en las transmisiones, igualmente les agradezco. Igualmente a Soul por darnos apertura en este Barren Land. A la Alianza de Robot. Que a todos les vaya súper bien. Y obviamente admirar que la Alianza de Robot obviamente es muy unida. Ya coordinado de mejor manera este Barren Land. Muy épico, sinceramente. Muy épico, gente. A ver cómo va esto. Muy buena. A ver si logran aquí dominar esto. Por acá dice, acompañando de estas batallas épicas. Sí, gentita. Perdonen, gente, si no hablo mucho. Ando mal de la garganta. Hace unos minutos estaba hablando medio raro. Ahora estoy hablando más o menos ya estable. Pero esperemos que el día de mañana ya mejoren un poquito más. Bueno, ahí miren, se están compitiendo. Manda a regresar y otra vez vuelve, manda a regresar. A 8 horas de construcción de la torre. Papá le está haciendo un buen trabajo. Va a gastarse todas las hormigas.
Va a gastarse todas las hormigas. Por ahora van presionando bien. Están presionándose muy bien. En la parte superior sí va a caer esta torre. Esta torre sí va a caer. Esta torre sí va a caer. Guardiana, arquera, arquera, miren. Nivel 79, Dios. Imagínense cuántos llevará, cuánto dinero será para llevar ya a nivel 79, o sea, un insecto ya a nivel 79. 11 estrellas, apenas te lo consigues, lo rushea rápido 11 estrellas. Además de eso, le sube rápido nivel 79. Bueno, el tema de los niveles es quitarle el nivel al avispón y subirlos a este, pero puf, aún así. Complicadito, gente. Complicadito. Acá cómo va. A 2 horas todavía. Buena ahí, buena ahí. Esa, muy buena agrupación. Muy buena agrupación, pero les cuesta sacar a todos los jugadores fuertes. Difícil, gente. Imagínense, solo poquitos jugadores de CTLS están parando la... Están parándose muy bien. Están haciéndoles una buena lucha. Ahorita el buen Capal se debe estar haciendo unas buenas kills. A ver, veamos. 8.1 ya va BMS este jugador. 9.3, Capal 7.4. Ahí va subiendo poquito a poquito. Dice Tony, yo veo que mencionas a Zul. ¿Quién es? Es un jugador que obviamente nos dio la apertura de que podamos transmitir el Barrenland en la alianza de Robot de Benzi. Gracias a él, obviamente él, cada vez que hay una pelea me dice, Tony, vamos a hacer una pelea con tales jugadores. Prepara el directo y tú haz lo que sabes mejor hacer y haz tu directo. Me sabe decir. Y gracias a él me va a prestar una cuenta para ir al siguiente Barrenland de la alianza de Robot, en el siguiente Barrenland, para ir y hacer transmisiones sin problemas ya. Dice, ¿puedes explorar la torre donde están ZLS? Claro que sí. Pero ahorita lo sacaron, espérame ver. Vamos a ver. Capal parece ser ya se quedó sin hormigas. Dice, Robot, ¿sabes que está directo casi a diario? Sí, Josué. Robot una vez hasta entró en la transmisión. Robot en realidad, gente, se llama Tony. Para que entren en contexto. Robot se llama Tony, gente. Una vez entró a la transmisión y dijo así: yo me llamo Tony. Bueno, acá dice, aunque el Barrenland era del 550 en adelante, una alianza de mi servidor tomó el 181. Ah, ya veo, crack. Es que lo que pasa es que me imagino que ese servidor de los 181, una alianza se inscribió en tu periodo y te tocó. Dice, el problema es necesitas subir dos otros insectos al 59 para subir al 79. Ya veo, crack. Complicadísimo, imagínate. Dice Tony, ¿tú no te llamas Tony? Nis, yo no me llamo Tony, verán. Yo me llamo Anthony. Pero desde que tengo uso de memoria, gente, y desde que me acuerdo, siempre me han dicho a mí, desde que me acuerdo, mi familia siempre me ha dicho Tony. Porque es Anthony y como, para no decir la palabra todo Anthony, me dicen Tony nomás. Pero realmente no es que me llamo Tony. Solo porque siempre me dicen Tony para ahorrarse la palabra. O algunos me dicen Anto también. Y no decir Tony, sino Anto. Pero más mi familia me dice Tony. Dice, tengo 81% para las T10. ¿Cuánto me faltaría? Jack, si es que verás, no estás completando el día de construcción, te falta 3 meses. Pero si completas el día de construcción, 2 meses. O sea, hablo del día de construcción, pero 9 recompensas. Por acá dice, si para subir un insecto de nivel 49-50 te pide 2 a nivel 30, ahí es cuando empieza a costar. Crack. Ya veo. Es que imagínate.
Imagínense, gente, subir un insecto del 49 al 50 y que te pida dos más a nivel 30. Y que muchos sabemos que yo estoy quedado en el nivel 29 al 30. Yo sé lo difícil que es pasar del 29 al 30. Una barbaridad. Ok, dice, ¿en qué servidor estás? Yo estoy en el 166, pero no me van a encontrar en el servidor porque estoy en el barrio. Cory, ¿cómo estás, crack? 15 minutos, muy buena, están presionando la torre ya. Ahora sí parece ser que andan dominando. ¿Será que los de CTRS se desgastaron ya? Que arriba los de BM se han presionado bien. Acá dice Tony asiático y Tony Latam, dice por acá. Exacto. Solo que yo soy la versión humilde del Tony asiático, gente. Dice, ¿qué te pide del 29 al 30? Es que no es lo que te pida, es es esto de aquí, gente, lo que cuesta subir en los insectos. ¿Dónde está? Es este de aquí, gente. Este que dice coraza de ascenso. Esto de aquí es lo que más tarda en farmear. Esto a mí es lo que más me cuesta. Esto podríamos decir alimento exótico. Eso lo farmeas conforme pasa el tiempo, pero esto es lo que más cuesta. Esto es lo que más cuesta. Creo que de estos me piden como... ¿Cuántos me piden? 8000. Déjame ver el insecto de Fabián. Él lo tiene para el 29 al 30. Miren. Esto es lo que pide. Esto es lo que pide, miren. 7000 de esto. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Dice Shooter, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Dice, hola Tony, acabo de llegar. ¿Sigue dominando Colts? Claro que sí, crack. Por ahora siguen dominando, pero se están enfrentando ahorita 2 versus 1 ahorita. Colt está enfrentándose 2 versus 1, pero está dando un buen freno ahí. Esto es lo que más cuesta, gente. Esto de aquí. Por acá dice Nail, dice, lo que más cuesta son los gusanos, eso dice. Lo otro siendo pay to win no sale caro, dice, sin ofender a nadie. A ver, Onaret, a mí, yo podría decirles, gente, que yo no he comprado nada de los insectos. Para llegar a nivel 29 cuesta, y es por esto. A mí, en donde yo estoy y me ven, gente, ustedes van a ver que para pasar de nivel 19 al 20, del 24 al 25, del 29 al 30, les pide estas corazas, y por estas se quedan los free to play. Y mientras te vas quedando aquí, vas farmeando los gusanos, vas farmeando más comida, alimento de insecto y así. Y una vez ya tienes esto, porque yo ya tengo esto de aquí ya completo. Yo ya tengo para ascender, pero lo que me hace falta es esto de aquí. Obviamente con dinero farmeas esto, eso sí, sin dudar. Pero para que es free to play sí le cuesta demasiado. A mí me cuesta, yo estoy igualmente por los 6000 algo más. Me falta un poquito más de farmeo. Una barbaridad, dice. Yo también estoy en los Island de ballenas, dice. Hay una alianza llamada CHC, que es del rango del 800 y pico, dice. Que es imparable, son demasiados pay to win, ya veo, Irán. Pero seguro que son al nivel de estos jugadores. Uy, ojito. Te viene la lucha, gente. Te viene la presión. Cloudcat ya derrotó la torre de acá. Y ahora viene por más. Va a dar pelea. Ahorita Capal tiene que frenar este asedio. Le declaró la guerra. El gatito payasito se posicionó aquí. Cloudcat tiene que ver qué puede hacer. Dice, la mayoría son más fuertes que Fabián. Dice, y tienen menos de 200 días de juego. Ya veo. Entiendo. Entonces full pay to wins. Dice Tony, ¿qué nivel, en nivel estás en el piso de insecto? Donde compites con los 4 insectos. No me acuerdo, crack. No me acuerdo en qué nivel estoy. Pero depende en qué nivel estés para que te den más cosas. Eso sí. Dice, los de SSH son de nivel de Soul, dice. El más fuerte para abajo. Ah, ya veo, Jax.
Esta está en nivel de Soul, pero estamos hablando de los servidores del 800. Le entiendo, entiendo. Este directo sí va a durar 10 horas, dice por acá. ¿Quién sabe, gente? Puede que sí dure. Puede que sí dure. Espero que me dé la voz nada más, gente. Se pone interesante, gente. Cloudcat se posiciona aquí. Se posiciona 19G de kills. Ahorita le va a costar un poquito a Capal. Por acá dice, me salió repetida la Golden. No puede ser, en serio. Rompí mi récord, dice 160. Oh, muy buena, crack. La Golden es God. Dice, a mí solo me faltan... dice, a mí solo me den bioesencias. Dice, quiero bioesencias. Ya veo, Anis. Las bioesencias para subir la velocidad de combate, importantísimo. Muy buena aquí. Ver cómo sigue avanzando. Perfecto. Van bien, gentita bella. Van bien, gentita bella. Buena ahí. A ver. Van a seguir presionándose. ¿Cuánto va el tiempo de construcción? Están presionando bien. 14%, miren. Está destruyéndose esta torre de acá. El Cloudcat posicionándose con su mejor formación. Va a estar complicado vencer a este jugador. Dese en cuenta que el jugador, el gatito payasito, está recuperadísimo, gente. No le vimos luchar mucho, pero ahora sí va a luchar con todo ya. Está bien recuperado, tiene hongo para seguir luchando. Y va, se va a hacer buenas kills, verán. Se van a hacer buenas kills aquí. A ver, buena ahí. Buena agrupación. Ahorita en tiempo de destrucción. Perfecto, el buen Capal. El buen Capal, ya que solo tiene las de 10 ahorita. Se le acabaron las hormigas de la temporada, gente. Bueno, acá dice Cristal Dorado completa con sus habilidades. 2 de sus corazas, pero no soy transportador. Este juego sí es. Sí, el juego es muy retro. Es así de simple. Van a seguir avanzando. Muy buena ahí. Veamos acá. La veo. Uy, se me fue la cámara, gente. Esperen, esperen. ¿Qué pasó mi cámara? Se quiere alinear, espera un ratito. Ahí sí, ahí sí. A ver, ahí. Listo. Ahí estamos, gente. Listo, gentita. Ahí vamos, ahí vamos. Dice Tony LR más arriba. Perdóneme, crack, si te pasé. Dice... Sí te leí que te salió la repetida de Golden, crack. Usaste Golden, Chinche y Enterradora en PvP. Todo sin estrellas y le gané a mucha gente. Sí, crack. Es que es la formación top en transportadoras ahora. En Pangolín ayer le tiré un 175 millones con insecto morado. Muy buen Anis. Ya más cerca de los 200 millones. Ese es el objetivo. A ver, veamos acá. Parece ser que Capal se fue. ¿A dónde se fue? No me digan que van a dejar. Se fue. No se fue Capal. Se desconectó también. Sí, se desconectó. Se fue acá, gente. Dice Tony, ¿cuál es la Golden? Es esta hormiguita de aquí. Es esta de aquí. Golden Crystal en inglés, pero en español Cristal Dorado.
Dale, Lautaro, cuídate mucho y que descanses, crack. Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. ¿No te perdiste? Bueno, sí te perdiste mucho. Parece ser que ahora no sé si vayan a defender, ya que no hay muchos jugadores activos por parte de la alianza de Cole. Es que ya están muy desgastados, gente. Ahorita lo único que puede hacer es que reciban apoyo de TIG y TIG siga construyendo. Sí, ahorita TIG viene con el posible asedio ya. Posiblemente se venga con el posible asedio, miren. Posiblemente. Se ven una peleita ahí. Vamos a ver qué tal se desenvuelve esto. Y están tratando ya de destruir una maravilla. ¿Qué digo? Una maravilla, una torre. Ahorita los de BMS. Fácil creo que destruyen. Es que esta formación, gente, si tú te topas con esto te estrellas muchas veces. Y si no siendo muy fuerte. Dice Tony, cambié la coraza dorada de 2 estrellas por la acechadora oscura sin estrellas. ¿Qué opinas? Sin estrellas. Sí creo que fue buena idea. Porque te va a bufear una buena hormiga en la trasera. Dice Tony, ¿cuál es el tratado que rompió BMS? Es que BMS obviamente prometió ya no seguir atacando y que iban a destruir y que no iban a destruir esta maravilla, gente. Iban a parar la destrucción para que obviamente la alianza de robot llegue y la tomara, pero a como pinta esto, pues no quieren dejar de destruirla. Van a asegurar que se destruya y una vez destruida, gente, ya nadie la puede tomar. Para que tengan en cuenta. Se pierden puntos también. Por eso es que rompió el tratado. Se supone que esta no debían haber destruido en un inicio, debían haber parado la destrucción, pero como no quieren pararla, ahí sí se viene la pelea. Pero hubo una buena pelea, Robot luchó mucho, esta vez luchó demasiado, se desgastó, no tiene muchas hormigas de la temporada, así que atacar con T10 contra jugadores fuertes va a ser complicado. Y si estoy pensando cambiarme a transportadora, porque ya tengo la golem y enterradora. Me faltaría las chinches y en arqueras no tengo ni una de esas buenas, solo la muerte. Ya veo, Jax. Si es que estás a nivel, o sea, si es que digamos, si es que las arqueras y las transportadoras están casi a nivel, podrías hacerlo. Pero si ya vas muy avanzado con las arqueras, mejor sigue mejorando arqueras, porque más bien perderías tiempo. Es lo que se recomienda, gente. Siempre hagan eso. A ver por acá. Ya parece ser que se calmaron las cosas. Se fueron los jugadores fuertes de Cole. Se desconectó el jugador robot. El robot ya está en línea, volvió. Capal se desconectó. Capal fue el que se desconectó. Hace un tiempo también se desconectó el robot. Pero parece ser que no van a luchar ya. Se detuvieron las luchas. ¿Será que aquí siguen avanzando? Vamos a ver cuánto siguen avanzando. Porque ahorita era como 2 alianzas versus 2. En la mañana, gente, va a haber pelea sin duda. Dentro de unas horas también. Estamos hablando que ahorita en mi país van a ser las 11 de la noche aproximadamente. Entonces siendo las 11 de aproximadamente, va a durar fácil, gente, la guerra unas 5, 6, 7 horas más. Sin duda, porque dentro de poco los jugadores que ya van a ir a descansar se viene otra vez una nueva pelea. Y así van a estar una y otra vez, una y otra vez. Como la transmisión de las 7 horas, ¿se acuerdan? Una y otra vez en una misma torre. En una torre se tiraron 7 horas, gente. Imagínense en eso. La barbaridad. 7 horas en una barbaridad. Pero se vienen cositas, gente. A ver. Reclamemos esto, Dios, los paquetes que anda comprándose. Reclamemos uno por uno porque si no, se va a ir acumulando a full. Dice Tony, estoy triste. Ahora a un amigo le tocó 3 hormigas de la muerte y muchas otras hormigas. Ya tiró 400 huevos. Creo que el truco es en tirar los huevos cuando quieras, dice por acá. Ahora a un amigo le tocó 3 hormigas de la muerte y muchas otras hormigas. Ya tiró 400 huevos. Creo que el truco es tirar los huevos cuando quieras. No lo sé, Lucho. Verás, yo usualmente los ahorro y me saben salir hormigas buenas. A veces y otras no. Depende, ¿no?
Dice, pero ¿y ese nombre? Dice. ¿Cuál nombre, crack? Lucho Portuano, dice. A ver, por acá. Muy buena ahí. A 1 hora. A ver acá. 29 ya va a caer esta torre. Dentro de media hora cae. ¿Les da tiempo a construir esta de acá? ¿A 1 hora? Acá 24. Ya se construyó. 30 minutos. Sí les da tiempo a construir. Sí les da tiempo a construir. Una vez construyen varias torres ya pueden defender. Aquí los van a tener acorralados a los de la alianza BMS. CTLS y BMS se posicionó. Miren, andan activos. Ahorita van a tratar de construir la torre y van a seguir portando y defendiendo en este Battleland. Sin duda, gente, un buen Battleland. Ha aportado demasiado y se vienen nuevas cosas. Muy buenas realmente. Muy buenas, gentita bella. Muy buenas, sinceramente. ¿Y este jugador quién? Ah, es un... Muy buena. Esa es la peleita. Ahorita podemos decir, Robot se desconectó. ¿Dónde anda Robot? Robot y Capal andan en la base, gente. Miren, aquí está Capal y Robot por acá. Ahorita parece ser que van a ir a descansar más bien. Van a ir a descansar para recuperar un poco más de hongo y prepararse para la pelea que puede ser dentro de unas 8 horas posiblemente. 5, 6, 7 horas más o menos. Así tipo transmisión el día de mañana, a ver si es que amanezco mejor, gente. Podemos hacer una buena transmisión. Ahí lo podemos hacer, gentita. Pero por ahora va bien, va bien. A ver cómo va con esto. Pero van bien, gentita. God. $30 minutos. Perfecto. Van a dominar aquí. Por ahora se van a retirar poquitos y van a tratar de construir las torres de acá. Dice, ¿de qué trata la isla? Esa isla. Bueno, en este caso no es una isla, se llama Barrenland. Es como una zona desértica. Primero tú vas a pasar por la isla y luego este evento. La isla trata de que te agrupan en un servidor aparte, en un mapa diferente, con varias alianzas, con tu similar poder. Entonces el objetivo es pelearse con las otras alianzas para llegar al árbol, que es este de aquí. Una vez llegas al árbol, bueno, en la isla, el que tiene el árbol hasta el final de la temporada, o sea, hasta que se termine la etapa del Barrenland, es el que gana. En este caso, ¿qué digo? La etapa de la isla. En este caso, en el Barrenland, lo más importante no es que te lleves el árbol hasta el final, sino que tengas más puntos de maravilla que el adversario. Es así como se definen las victorias aquí. Así que para que te den cuenta, los que vayan a ir al Barrenland, vayan preparándose. Los que vayan a los Island también. Hay estrategias y en mi canal les puedo enseñar bastantes cosas que tengo en videitos. A ver por acá. ¿Cuánto va esta torre? 37 minutos. 37 minutos todavía para la destrucción. Acá parece ser que están construyendo otras torres. Se están preparando para aquí va a haber una pelea ardua. Aquí van a durar días y días luchando, gente. Aquí lo que va a hacer, el tratado es este. El tratado es este. La alianza de Robot no va a dejar que de aquí pasen. Se van a asegurar en esta hojita. En esta hojita es el truco, gente. No van a dejar que sigan avanzando. Va a dejarles hasta acá. Igualmente TIG lo que va a hacer es seguir avanzando. Miren los de TIG. Ya van construyendo por acá. Y ellos lo que van a hacer es seguir construyendo para seguir presionando y seguir apoderándose de más territorio por ahora, que es lo más importante. ¿Cómo terminaron las kills? Así, gentita bella. 9.3 G, gente. 9.3 Robot. ¿Qué digo? Capal. Cloudcat 8.1. El Tigre 7.7. Capal 7.4. Casi estos jugadores van a la par. De ahí luego llega CTLS 6.5. El chinito de gafas. Aquí hay otra persona igualmente. Creo que, bueno, este es... Tiene otra nomenclatura.
¿Será coreano? No, el coreano es diferente. Pero ahí podemos ver jugadores del top, gente. Miren, estos jugadores son a full. Tic, 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 ZLS, ZLS. 3 jugadores de ZLS ya dominando el top. En el tema de honor, Yoito, el tigrecito, ya saben aquí cómo va. Dice, ¿quién gana entre Cloudcat y Robot? Hijue, ¿quién ganará, cracks? Creo que se dan casi parejos. Solo que Cloudcat le gana a Robot por la velocidad de combate adicional que tiene. Solo por eso es que le gana. Tiene un poquito más de velocidad de combate, pero hablamos que Cloudcat es del servidor 83 y Robot es del 501. O sea, el margen de diferencia de servidores es mucho. Por lo menos Cloudcat sí le dio tiempo a armarse y así ser fuerte. A Robot sí le costó entonces. Robot sí le costó, gentita. ¿Cuántas kills? Ya vieron, gentita. Aquí van las kills. 9.3. Por acá dice, en poder Robot y en velocidad de combate Cloudcat. Exacto, Jazz. Creo que casi similar tienen el daño entre Robot y Cloudcat. Casi similares creo que tienen estadísticas. Lo que se diferencia es la velocidad de combate. Es lo único, gentita. Ahorita Capal va aprovechando ahí a tope. Y muy buenas las peleas que se desenvolvieron. Mucha guerrita. Estuvo muy buena la transmisión. Creo que hasta aquí la dejaremos, gentita, para... Creo que el día de mañana... Creo que sí, porque todavía son las 11 horas todavía en mi país. Las 11 de la noche. El día de mañana, si es que sigue habiendo peleas, voy a hacer transmisión temprano. Y si mi garganta me lo permite, obviamente. Dice, ¿el robot tiene canal de YouTube? No Games, no tiene canal de YouTube. Hay un jugador fuerte que se llama Reverenge, pero no está en esta agrupación. Hay un jugador fuerte que también tiene canal de YouTube. Pero los jugadores que están aquí, gente, no tienen canal de YouTube. Solo yo que me prestaron una cuenta, pero que no soy de esta agrupación por ahora. Así que cualquier cosita, gente, estamos hablando. Dejen sus 2 likes, gente, 2 likes para llegar a 130. Ustedes pueden, gente. Dice, esas medallas que tienen los tops, ¿se da el hada? ¿Cómo se obtienen? Se obtienen dependiendo a los logros que vayas consiguiendo. Por ejemplo, vas acá, vas a medalla y aquí vas viendo qué te pide. Por ejemplo, aquí te dice, para desbloquear el siguiente punto de medalla debes tener 35 hormigas diferentes. Y la siguiente medalla es 50 hormigas. Obviamente estos jugadores son jugadores que tienen todo al máximo, gente. Dice, esas que salen en los reportes. ¿Cuáles que salen en los reportes, crack? ¿Qué te refieres con las que salen en los reportes? Por ahora estas yo las conozco como medallas. Estas de aquí. Bueno, para tener esto, gente, sí es obviamente ser jugador muy top. Cualquier cosita estamos hablando, gente. Ahorita voy a tratar de descansar un poco por la garganta. Saben, no puedo hablar mucho. Dice, una pena no poder ver jugar a este monstruo, dice por acá. A este monstruo ya lo vimos, crack. Ya lo vimos jugar. Contra Robot y esos jugadores, ya lo vimos. Solo que ya llegaste un poquito tarde, si es que no llegaste a tiempo. Dice, en los reportes al lado del nombre sale una medalla. Por eso son las medallas. Son estas de aquí. Estas de aquí salen al lado de tu nombre. Estas de aquí. Estas son iguales a estas de acá, mira. Mira, este es Cloudcat. Tiene estas medallas y estas son iguales a las que tiene aquí. Estas son igualitas. Por acá dice, el robot es como una paloma con fondo rojo, dice por acá. Ahí lo puedes ir viendo, mira. El buen Cloudcat. Muy buenas las formaciones. Cualquier cosita, estaremos haciendo transmisión el día de mañana para que estén atentos, ¿vale? Cuídense mucho.
Un abrazo para todos. No se olviden seguir compartiendo las transmisiones. Gracias a los que donaron, se hicieron miembros del canal. No se olviden, los que se hacen miembros del canal me escriben para añadirles al grupo de WhatsApp. Y así están participando por el siguiente sorteo. El siguiente mes, gente, ya está asegurado 10 paquetes de insectos mensuales. Y me preguntarás, Tony, si yo quiero hacerme miembro, ¿cuáles son los paquetes que puedo ganar en sorteos? Son estos de aquí. Estos que valen $25. Son estos de aquí que puedes reclamar durante un mes. Y esto te ayuda a conseguir más rápido el insecto de 9 estrellas. No lo sacas al instante, pero necesitas comprar varios paquetes para alcanzar ese objetivo. Entonces, si quieres participar, hazte miembro del canal, adelante. Y para seguir cumpliendo los objetivos que tenemos planteado de aquí en adelante, gentita bella. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto, ¿vale? Como les digo, ando mal, algo mal de la gargantita, así que nos vemos prontito, gente bella. Cuídense mucho, un abrazo, tomen agüita y bye bye, gente bella.